Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. En este video voy a enseñarles cómo crear una REST API utilizando Node.js y PostgreSQL. Vamos a crear una base de datos con Postgres desde cero, vamos a empezar a crear nuestras tablas, nuestra base de datos, vamos a rellenarlas con datos y luego vamos a crear una REST API utilizando Node y sintaxis moderna de JavaScript como async await, funciones flechas, constantes y todo aquello. En este video vamos a utilizar Babel de hecho como una herramienta para utilizar código moderno de JavaScript, pero todo eso lo vamos a hacer desde cero. Voy a enseñarte cómo crear la carpeta, cómo instalar los módulos y cómo empezar a hacerlo todo paso a paso. Adicionalmente vamos a también incluir un ORM llamado Sequelize, el cual nos va a permitir trabajar con Postgres de una manera sumamente sencilla. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Para que puedas aprender o puedas realizar este proyecto, te recomiendo que sepas básicamente tres cosas: cómo utilizar Node.js, cómo utilizar Express y cómo utilizar PostgreSQL. Y obviamente tener instalado PostgreSQL. Si no sabes qué es Node.js, ya tengo un curso básico de Node.js, también tengo un curso básico de Express y eventualmente voy a publicar un curso básico de PostgreSQL. Así que si ya sabes las bases y ahora quieres poner en práctica algo real, en este video te voy a enseñar cómo hacer todo esto paso a paso. Así que si te interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta completamente desde cero. Así que voy a ir a mi escritorio y voy a crear un proyecto nuevo, una carpeta. A esta carpeta en mi caso lo voy a llamar Node-PostgreSQL-API, aunque pueden nombrarlo de cualquier otra manera. Vamos a arrastrarlo dentro de nuestro proyecto o nuestro editor de código y lo que vamos a hacer es simplemente extender el editor y voy a abrir una consola o terminal. Para abrirlo en Visual Studio Code podemos presionar Ctrl+P, se abre esta ventana y puedes escribir terminal integrate. Aquí también puedes ver algunos atajos, pero esto depende del sistema operativo. Si estás por ejemplo en Windows, Linux o Mac, esto varía. Entonces esta es la forma más genérica de abrirlo. Ok, entonces con esto ya tenemos una terminal. Si en tu caso no aparece aún, simplemente puedes presionar Enter y con esto vuelve. Ok, lo que vamos a hacer en primer paso es simplemente crear un archivo package.json. El archivo package.json es un archivo de descripción general de un proyecto de Node. Entonces vamos a tipear npm init-y. Esto lo que hará es crear el archivo package.json, pero este archivo, para darte una idea, es tan solo un archivo que describe el nombre, la versión, la descripción y lista los módulos que necesita nuestro proyecto para funcionar. Vamos a cerrarlo, vamos a limpiar la consola. Para limpiar la consola puedes presionar el comando cls. Si estás en Linux o Mac puedes tipear el comando clear. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es empezar a instalar lo que necesitamos. Vamos a decir npm install y voy a empezar listando lo que necesitamos de manera general. Por ejemplo, necesito un módulo para poder escribir mi servidor. Ese módulo por lo general se llama Express y es un framework. En sí, Express es todo un tema, así que ya he creado un curso básico de Express que te lo voy a dejar en la descripción. Luego necesitamos una base de datos. Necesitamos una base de datos en donde guardar los datos. Esta base de datos será Postgres. Entonces vamos a instalar dos módulos de Postgres. Un módulo llamado pg y otro módulo llamado pg-h-store. Estos dos módulos básicamente nos permiten interactuar con Postgres. Y con esto fácilmente yo podría crear una aplicación con Node y Postgres. Pero en la realidad hay muchos proyectos que les gusta utilizar ORMs. ¿Qué son los ORMs? Los ORMs no son más que programas que te permiten interactuar con tu base de datos a través de funciones. Es decir, en lugar de escribir, por ejemplo, tu consulta select_from, pues simplemente llamas una función y esa función internamente hace ese select_from por ti. ¿Esto para qué sirve? Bueno, sirve porque en todo caso si luego te aburres de Postgres o tienes algún asunto con la base de datos y quieres cambiar a otra base de datos, ya no tienes que reescribir nada. Simplemente cambias la configuración y tu código sigue funcionando tal cual. Entonces vamos a instalar un ORM en este caso. Digamos que no tiene una ventaja absoluta. Hay ventajas y desventajas como siempre. Pero al menos vamos a ver de qué se trata. Entonces vamos a instalar otro módulo llamado Sequelize. Este es el ORM. Y Sequelize también es un tema. De hecho puedes buscar su página oficial Sequelize. Sequelize también es todo un tema para poder aprender. En este video voy a simplemente enseñarte cómo utilizarlo con Postgres, pero es bastante simple entender de qué se trata. Adicionalmente a esto, adicional a Sequelize, necesitamos también otros módulos que nos van a ayudar a poder trabajar con algunos asuntos del servidor. Por ejemplo, vamos a instalar un módulo llamado Morgan. Este módulo nos va a permitir poder ver por consola las peticiones HTTP que van llegando a nuestro servidor. Y también vamos a instalar otro módulo llamado @babel/polyfill, de esta manera. ¿Qué es este módulo llamado @babel polyfill? Bueno, en nuestro código, nosotros vamos a querer escribir código moderno de JavaScript. Entonces, gracias a este módulo voy a poder hacerlo. Y muy bien, vamos a dar un Enter. Y con esto vamos a esperar un segundo para ver si no he tipeado nada mal. Ok, en este caso ha empezado la instalación, entonces todo ha ido correcto.
Muy bien, vamos a empezar creando nuestro proyecto. Como pueden ver, ahora apareció una carpeta Node Modules con los complementos que necesito. Pero antes de continuar, como ya he instalado los módulos digamos, principales o los módulos necesarios, vamos a instalar ahora los módulos complementarios o los módulos de desarrollo. En este proyecto voy a utilizar una herramienta llamada Babel. Bueno, Babel.js. Vamos a buscarlo de esta manera. Babel.js es básicamente un transpilador o compilador de JavaScript. Lo que hace es tomar tu código moderno y convertirlo a código, digamos, un poco antiguo o código soportado por navegadores. De esta manera puedes estar seguro de escribir todo lo nuevo y al final de eso se va a convertir a código estándar. Entonces puedes empezar a utilizar todo lo que te gusta de lo nuevo de JavaScript. Para instalarlo es muy sencillo, vienes aquí en Docs y aquí te da unas cuantas guías. Vienes aquí donde dice Usage Guide y si bajas un poco te da los módulos que necesitas instalar. Por ejemplo, necesitas instalar estos tres módulos, Babel Core, Babel CLI y Babel Preset M. Y también puedes instalar Babel Polyfill. Como puedes ver, Babel Polyfill lo está instalando como dependencia principal, como nosotros lo hemos hecho, ya lo hemos instalado. Y nos faltan solo estos tres módulos, entonces podemos copiarlo. Te aconsejo que lo copies porque luego la documentación puede cambiar el nombre o algo por el estilo. Entonces simplemente vamos a copiarlo y vamos a instalarlo, vamos a pegarlo aquí. Vamos a dar un Enter. Y lo que estoy instalando de nuevo es npm install --save-dev, que significa que lo va a instalar por aparte. Y va a instalar tres módulos, Babel Core, que es el módulo de Babel, Babel CLI, que es una manera de poder interactuar con Babel desde consola, y Babel Preset M, que está aquí, que es para poder empezar a utilizar, digamos, las últimas características del lenguaje. Entonces de esta manera estamos instalando todo. Pero nos falta una configuración. Tenemos que crear un archivo que le diga a Babel qué es lo que va a traducir. Entonces para eso vamos a ir a nuestro código. Y en nuestro proyecto, aquí como puedes ver ya se ha terminado de instalar, vamos a crear un archivo llamado .babelrc. Este archivo es un archivo que le ayuda a Babel a saber qué es lo que va a traducir. Babel puede hacer muchas cosas, pero nosotros tenemos que decirle qué es lo que tiene que hacer exactamente. Entonces vamos a crear aquí un objeto con una propiedad llamada presets. Y vamos a decirle dentro de este arreglo, le voy a decir, vas a utilizar tu preset llamado Babel Preset M. Ya que Babel puede ser utilizado para traducir, por ejemplo, código de JSX o Vue, etc. Entonces aquí voy a decirle, vas a traducir exactamente Babel, @babel/preset/m. Esto es como decirle, vas a traducir código moderno de JavaScript tan solamente. Entonces con esto ya tenemos listo nuestra configuración de Babel. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a cerrarlo porque ya está listo, pero vamos a probarlo. Vamos a crear una carpeta llamada src en nuestro proyecto. Dentro de src vamos a crear un archivo index.js. Y adentro vamos a escribir un simple const hello. Y vamos a decirle que aquí que como valor va a tener el texto hello world. No es algo sorprendente, pero lo vamos a traducir nosotros mismos. Entonces vamos a guardarlo. Y ahora supongamos que es el código moderno. Nosotros queremos traducirlo. Bueno, para hacerlo vamos a ir aquí en package.json y vamos a quitar este comando test y vamos a reemplazarlo por un comando que nos ayude Babel a traducir el código. Entonces vamos a quitar ese test. Y vamos a crear un comando, ¿cómo lo llamaríamos? Bueno, vamos a llamarlo build, de esta manera. Por lo general vas a verlo con ese nombre, pero de hecho puedes colocarle cualquier otro nombre que gustes. ¿Qué es lo que hará este comando build? Lo que hará es ejecutar Babel, pero tenemos que decirle qué carpeta va a traducir, y va a traducir la carpeta src. Entonces gracias a Babel src le digo, vas a traducir toda esta carpeta. Pero una vez tomes esta carpeta vas a generar algo. Es decir, este es el código origen, tienes que generar otro código. Entonces vas a generar un outdir, un outputdir o un directorio de salida y le vamos a dar el nombre del directorio de salida, que se va a llamar dis en nuestro caso, de distribution o distribución abreviado. Entonces vamos a guardar y vamos a escribir ahora desde consola. Podemos limpiar la consola con cls y podemos decir npm ejecuta o npm run build y damos un enter. Esto lo que hará es crear un archivo una carpeta dis con un archivo index.js. Si abrimos, aquí está nuestro código. Este es nuestro código traducido por Babel. Aquí está nuestro código original y este es el código final. Entonces al final, cuando queramos, desplegar nuestra aplicación, simplemente ejecutas este comando. Ahora esto funciona cuando ya estamos desplegando, pero en un despliegue real esto se debería ejecutar con el comando start. Entonces vamos a crearlo start. Y le voy a decir, cuando esté ejecutando el comando start, esto se ejecuta cuando está en producción. Entonces voy a decirle, vas a ejecutarlo con Node, desde la carpeta dis, el archivo index.js. Es decir, que ahora con este código yo convierto y con este código yo ejecuto el programa final o nuestro código final. Entonces, en la práctica, cuando hayas terminado de desarrollar, vas a ejecutar esto. Vas a ejecutar npm run build primero. Ok, esto convierte el código y luego ejecutas el comando npm start.
que lo que hace es ejecutar tu... bueno, en este caso no ha impreso nada, pero en teoría ha ejecutado este código de aquí. Muy bien, entonces con esto ya tienes una idea de lo que vas a hacer cuando esté en producción. Pero ¿qué pasa en desarrollo? Tenemos que desarrollar nuestro programa. Bueno, para desarrollar vamos a instalar otro módulo. De hecho vamos a ir en package.json. Y aquí, como tenemos estas dev dependencies, que son dependencias cuando estamos desarrollando tan solamente, vamos a instalar otras más. Por ejemplo, vamos a instalar aquí, vamos a decir npm install, un módulo llamado Nodemon. De hecho vamos a cancelarlo porque me ha faltado algo. Me ha faltado colocar la opción "-d" mayúscula. Vamos a limpiar todo mejor para que no te confundas, cls. Vamos a decir npm install Nodemon-d mayúscula. Este módulo nos permite reiniciar el código de Node.js para que nosotros no lo estemos haciendo a cada momento. Esto es súper útil, ya que de esta manera nosotros simplemente le decimos: hey Nodemon, he cambiado código, entonces él lo reinicia por mí. Ahora, Nodemon lo que hace es reiniciar código típico de JavaScript, pero en este caso él lo va a ejecutar con Node. Y nuestro código va a estar utilizando código moderno de JavaScript. Entonces Node no puede ejecutar todo el código moderno, como importación de módulos, por ejemplo. Entonces vamos a decirle a nuestras dependencias que también voy a instalar otro módulo de Babel llamado Babel Node. Vamos a instalarlo, voy a decir npm install @babel/node. De hecho voy a instalarlo de nuevo, voy a cancelarlo, voy a limpiar la consola, voy a instalar npm install Babel Node con la opción "-d" mayúscula también, ya que lo voy a instalar como dependencia de desarrollo, es decir, unido a esta sección de aquí. Babel Node es Node.js pero con características modernas. Esto es tan solo para desarrollo, no es recomendable utilizarlo en producción. Esto es para cuando estás desarrollando, puedes ejecutar tu código de Node utilizando importación de módulos, utilizando, no lo sé, async await o algo por el estilo. Aunque algunas características ya lo soporta Node, obviamente no todas están soportadas aún. Entonces con esto ya tenemos nuestros módulos de desarrollo. Ahora vamos a crear otro comando más. Este comando será para el desarrollo. Vamos a escribirlo al inicio, de hecho. Un comando dev. Lo que hará el comando dev es ejecutar Nodemon. Entonces le digo: Nodemon, vas a ejecutar la carpeta src, el archivo index.js. Pero como tú por defecto lo ejecutas con Node, yo quiero cambiar eso. Yo quiero que no lo ejecutes con Node, sino quiero que lo ejecutes con Babel Node. Entonces le voy a dar un espacio y le voy a decir --exec para decir ejecútalo con Babel-node. Este comando Babel Node sale desde el módulo que hemos instalado, este módulo llamado @babel/node. Entonces vamos a guardarlo. Y por ejemplo vamos a ejecutar npm run dev. Y se reinicia mi código y no me muestra nada aún. Pero vamos a ir en el código de src, que es nuestro código origen. Y ahora vamos a cambiar algunas cosas. Por ejemplo vamos a tipear un console log, hello, guardamos. Y automáticamente me muestra el hello world. Vamos a cambiar el cons. Por ejemplo podemos escribir, no lo sé, vamos a cambiar algo. Guardamos. Y eso se reinicia automáticamente. Y está leyendo mi código moderno. Entonces esto nos va a servir para el desarrollo. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro código ejecutándose, ya podemos empezar a desarrollarlo. Vamos a crear nuestra estructura del proyecto. En src yo voy a colocar todo el código de mi servidor o el código de mi aplicación en general. Pero también, adicional a todo esto, voy a crear una carpeta SQL. La carpeta SQL nos va a servir para luego yo escribir algunos scripts de SQL. Pero por ahora vamos a enfocarnos en la carpeta src. ¿Qué necesito? Bueno, adicional a este index.js, que lo voy a dejar aquí, voy a crear otro archivo llamado app.js. El index.js me va a servir para arrancar mi aplicación, que por ahora voy a eliminar simplemente todo esto de aquí, voy a eliminarlo todo, y vamos a quedarnos con todo esto en blanco. Entonces tengo dos archivos, index.js que arranca mi aplicación, y app.js que me va a servir para crear el código del servidor, para configurar el servidor. Adicionalmente a esto voy a crear 4 carpetas. Voy a crear una carpeta que me permita poder crear rutas del servidor llamada routes. Voy a crear otra carpeta que me permita poder definir los modelos de la base de datos llamada models. Voy a crear una carpeta llamada controllers para definir las funciones que se van a ejecutar cuando los usuarios visiten algunas rutas. Y también voy a crear una carpeta que se encargue tan solamente de poder definir, por ejemplo, algunas funciones típicas de mi aplicación en general. Esto será, por ejemplo, la carpeta llamada, en este caso lo voy a llamar database. Por ejemplo, aquí podría colocar la conexión a la base de datos o algunas funciones que quiero reutilizar luego. Aunque puedes colocarle cualquier otro nombre. Muy bien, entonces con esto ya tenemos nuestra estructura. Pero vamos a empezar con nuestra con nuestro servidor. Entonces vamos a ir en app.js y vamos a iniciar configurando el servidor. Para hacerlo, lo primero que necesito es un framework. Entonces voy a importar el framework Express desde la biblioteca llamada Express. Ok, pero voy a tener que inicializarlo. Entonces voy a decir const app es igual a Express
y lo voy a ejecutar. Una vez tengo, de hecho voy a escribirlo bien, una vez tengo el módulo ya puedo empezar a utilizarlo, pero no lo voy a utilizar aquí, sino lo voy a exportar para utilizarlo en mi archivo index. Entonces para exportarlo simplemente voy a decir export default app. Ok, y antes de exportarlo yo puedo hacer otras cosas, puedo configurar el servidor y demás. Entonces lo que voy a hacer aquí es por ahora simplemente configurar mis middlewares. Voy a configurar dos middlewares de hecho, vamos a decir aquí, vamos a escribir un comentario, middlewares. Voy a configurar dos middlewares, un middleware llamado Morgan, que ya hemos instalado ese módulo. Y vamos a requerir también otro middleware que viene desde Express llamado JSON. ¿Qué es este middleware llamado JSON? Bueno, anteriormente en versiones anteriores de Express nosotros instalábamos un módulo llamado Body Parser, de esta manera. Este módulo, desde la versión, no recuerdo la versión 4, si mal no me equivoco, el módulo ya está integrado en Express. Entonces, en lugar de llamar bodyparser.json, simplemente llamas JSON y con esto ya tienes el módulo. Bastante práctico. Entonces, simplemente aquí vamos a utilizarlo, app.use. Vamos a utilizar Morgan con tu configuración DEV de desarrollo. Esto es para ir viendo por consola las peticiones que van llegando, ya lo vamos a ver. Y vamos a utilizar el otro middleware, JSON. Lo ejecutamos simplemente. Este middleware JSON nos va a servir para que cuando el cliente o las aplicaciones cliente como aplicaciones móviles, aplicaciones web o cualquier tipo de aplicación nos envíe un formato JSON, el servidor lo puede entender. Entonces, en otras palabras, este se encarga de mostrar por consola lo que va llegando y este se encarga de poder entender los archivos JSON o los datos en formato JSON. Así de simple. Ahora, también necesitamos algunas rutas. En cuanto a las rutas, vamos a ir aquí en la carpeta routes y vamos a crear dos archivos. Los archivos se van a llamar dependiendo del esquema que voy a utilizar en mi base de datos. Pero por ahora tan solo te voy a dar una idea. Vamos a crear dos archivos. Un archivo llamado projects.js y otro archivo llamado tas. Tas en plural.js. Estos servirán para poder definir rutas de mi servidor. En este ejemplo vamos a utilizar un modelo de uno a muchos. Es decir, un proyecto puede estar conformado por muchas tareas y muchas tareas les pueden pertenecer a un solo proyecto. Es el esquema que vamos a utilizar el día de hoy en nuestra aplicación. Vamos a crear una aplicación que nos permita crear proyectos y que cada proyecto tenga tareas. Eso lo vamos a definir luego, pero vamos a por ahora simplemente colocar código de inicio de un enrutador de Express. Entonces vamos a ir aquí en Projects y vamos a decir voy a importar algo desde Express. Pero lo que voy a importar ya no será un módulo, sino voy a importar una función llamada router. Esta función router me va a permitir definir un enrutador, entonces voy a ejecutarlo, ya que es una función. Esto me devuelve un objeto, y este objeto es el que voy a exportar, export default router. Ok, entonces con esto tengo un enrutador. Aún no tiene nada de esta ruta, tan solo está vacía, pero vamos a poder utilizarla. Entonces para utilizarlo vamos a ir en app, y voy a escribir aquí arriba, importing routes, voy a escribir por ejemplo. Importing routes. Y aquí voy a decirle simplemente que voy a importar algo. Voy a importar el módulo llamado project. Vamos a llamarlo así, project routes. From la carpeta routes, el archivo projects. Y vamos a guardarlo. Ahora para utilizar esta ruta, nosotros de hecho aquí vamos a escribir otro comentario que diga por ejemplo initialization. Vamos a colocarlo debajo de los middlewares. Tiene que ir debajo de los middlewares las rutas porque antes de que lleguen a las rutas yo tengo que procesarlos. Entonces esto va antes. Aquí vamos a colocar routes y voy a decir app utiliza el project routes. También podemos agregarle un prefijo para que todas las rutas les preceda un string o algo por el estilo. Pero con esto es más que suficiente para que funcione. Ahora, adicionalmente a los projects tenemos otra ruta que son las rutas de las tareas. Entonces también podemos configurarlo. Pero como va a ser lo mismo, puedo copiar esto de aquí. Voy a copiarlo, simplemente voy a seleccionar todo esto y voy a pegarlo en la otra ruta llamada tas. Exactamente igual. Bueno, esto no, sino lo anterior. Ok, entonces projects y routes tienen el mismo código porque son enrutadores, aún no tienen nada, entonces solo las rutas van a cambiar. Entonces de igual manera en app voy a importar la otra ruta. Voy a decir import tas routes from routes tas. También lo voy a utilizar de la misma manera como lo hice con Project Route. Simplemente voy a copiar, voy a pegar. Vamos a bajar un poco para que lo puedas ver. Y aquí voy a decir Task Routes. Ok, entonces con esto ya tengo dos módulos, dos enrutadores que ya puedo empezar a utilizar. Aún no hacen nada de nuevo, pero esto es tan solo para pruebas por ahora. Ahora, en cuanto a los prefijos, voy a decirle que cada vez que visiten Project Routes, tienen que colocar antes en la ruta lo siguiente. Tienen que colocar, voy a colocar una coma aquí. Tienen que colocar /API/projects.
De esta manera, si visitan API/projects y la ruta que le sigue, pueden empezar a utilizar el routador. De hecho, aquí estoy colocando en singular, aquí en plural. Vamos a renombrarlo. No se va a llamar task routes, sino simplemente task route en singular, sin la S. Aquí me he equivocado, me falta un punto y coma. Y lo mismo, aquí vamos a quitarle la S. Para que esté igual, project route, task route. Y este de aquí le va a preceder lo siguiente. Vamos a colocar un string que diga /API/task. En otras palabras, he creado dos rutas. Una ruta llamada /projects, que cuando visiten va a funcionar con el routador de project routes, que aún no hay nada. Y otra ruta llamada /API task, que va a funcionar con el routador de task routes, que tampoco aún hay nada. Pero aquí están, ya están definidos, ya están configurados. Entonces con esto ya tengo mi configuración de app. Ahora, ¿en dónde puedo utilizar todo esto? Bueno, app tan solo está configurado aquí, nadie lo está utilizando. Entonces vamos a cerrar todo esto, vamos a ir aquí en index.js y vamos a importar este módulo. Para importarlo es muy sencillo porque ya está exportándose, entonces simplemente les digo, voy a importar app desde el archivo app. Y para utilizarlo vamos a utilizar funciones de JavaScript moderno. Por ejemplo, vamos a crear una función llamada main que arranque toda nuestra aplicación. Esta aplicación, para que arranque, tenemos que ejecutarla. Entonces voy a ejecutar main. Por ahora, por ejemplo, aquí podría colocar console log server on port. Vamos a colocarle 4000, por ejemplo. Vamos a guardar. Y esto al reiniciar, ejecuta el server on port 4000. Obviamente, aún no hay nada ejecutándose, tan solo estoy mostrando mensajes por consola. Pero antes de mostrar este mensaje por consola, quiero ejecutar app. Entonces, es aquí donde voy a decir app. Quiero ejecutar tu método listen. Y aquí le voy a decir que quiero que ejecute en el puerto 4000. Ahora, este método listen es un método asíncrono. Esto quiere decir que va a tomar algo de tiempo empezar a ejecutarse. Entonces voy a utilizar aquí características de async await. Aquí voy a colocar await. Esto es como decirle, ok, vas a tomar tu tiempo, tómate tu tiempo. Una vez termines de ejecutar el servidor, sigue con la siguiente línea, muestra el mensaje por consola. Y para que este await funcione, la función que lo contiene tiene que tener la palabra clave async. Vamos a guardar y todo se mantiene igual, solo que en este caso ya tengo un servidor funcionando. De hecho, vamos a probarlo. Vamos a ir aquí en el localhost 4000. Doy un enter. Y en este caso, vamos a ver por qué no me deja verlo. Localhost 4000. app.listen 4000. Qué extraño. Localhost 4000. No se puede acceder a este sitio, no se puede encontrar el localhost. Vamos a ver qué pasa. Async function main, app.listen, puerto 4000. Vamos a cambiarlo al 3000, por ejemplo. Vamos a cambiarlo aquí al 3000. Vamos a escribir http ok, http localhost 3000. Muy bien, entonces con esto estoy conectado a mi servidor. Me da un error. No es un error como tal, y lo que significa en realidad es que en este caso yo he creado un servidor pero aún no hay ninguna ruta. Mis rutas están vacías. Si recuerdas, te estaba diciendo que estas rutas no tienen nada aún. Entonces ha llegado el momento de trabajar en estas. Pero antes tenemos que tener algunos datos con los cuales trabajar. Entonces, en este paso lo que voy a hacer es enseñarte cómo crear una base de datos de Postgres. Vamos a crear una base de datos, luego vamos a conectar y utilizar esos datos. Vamos a hacer esto, vamos a ir aquí, vamos a cerrar src, minimizarlo. Y de hecho, no te había comentado, pero en la consola aquí se está mostrando un mensaje. Este mensaje viene de Morgan, que es nada más que información de la petición que se hizo, que es a la ruta inicial, respondió con 404 el navegador. Esto es tan solo el módulo Morgan funcionando, para comentarte. Entonces vamos a ir aquí en SQL y vamos a crear un archivo nuevo. Este archivo lo voy a llamar en mi caso db.sql. Es aquí donde vamos a escribir nuestra sintaxis y demás. Vamos a empezar creando nuestra base de datos, pero como lo voy a hacer a través de la interfaz, voy a enseñarte directamente cómo vamos a crear las tablas. Vamos a crear dos tablas. Vamos a decirle create table si no existe, if not exists, y vamos a darle el nombre a nuestra tabla llamada projects. Vamos a primero crear la tabla projects. La tabla de proyectos tendrá unos cuantos atributos, como por ejemplo un ID, un nombre, una prioridad, priority, un description, y vamos a colocarle también un delivery date. Lo puedes colocar en español, puedes colocar por ejemplo ID, nombre, prioridad, descripción, fecha de entrega. En mi caso lo voy a colocar en inglés, es mucho más corto. Entonces aquí vamos a colocarle los tipos de datos. El ID, por ejemplo, vamos a colocarle en integer. Vamos a decirle que sea la llave primaria, primary key. Y vamos a decirle que va a ser generado, generated by default. Vamos a decirle que será generado por defecto como identidad, as identity. Ok. En el nombre vamos a colocarle, por ejemplo, un texto, ya que vamos a colocar strings largos. Luego vamos a decirle que no sea null. Y vamos a darle que vamos a colocar una validación. Vamos a darle un check
que compare el nombre y que sea distinto de un string vacío. Ok, luego vamos a colocar una coma. Y en la prioridad vamos a colocar otro tipo de dato que en este caso será un integer, que será not null en este caso. Una coma. En la descripción vamos a colocarle de nuevo simplemente un texto. Esto no será obligatorio, puede enviarme un proyecto sin una descripción, simplemente con el nombre. Y el delivery date. El delivery date será de tipo date, fecha, y será not null. Ok, entonces con esto ya tengo una tabla projects, pero también quisiera crear otra tabla que sea para las tareas. Como ya te había comentado, la tabla proyectos al final va a contener muchas tareas, pero esas tareas estarán definidas en otra tabla. Entonces vamos a crear esa tabla, create table, if not exists, vamos a llamarlo task. Y aquí vamos a crear, por ejemplo, estas propiedades para task. Por ejemplo, un ID, cada tarea tendrá un ID, tendrá un nombre, tendrá una fecha o digamos tendrá un estado si la tarea fue hecha o no. Y también vamos a colocarle un project ID. Este project ID será la llave foránea de nuestro proyecto. Es decir, gracias a este project ID vamos a decir que algunas tareas pertenecen a algunos proyectos. De esta manera lo vamos a relacionar. Vamos a ir con el ID primero. Vamos a decirle que el ID es de tipo integer, que será de tipo primary key. Y vamos a decirle que va a ser generated by default as identity. Luego en el nombre vamos a darle también, por ejemplo, de tipo texto. Y vamos a colocarle en este caso, podríamos darle not null, vamos a darle not null. Y lo mismo, que revise que el nombre no esté igual que un string en blanco. De hecho esto de aquí lo puedes colocar en paréntesis para que no te dé ningún problema luego. Entonces vamos a colocarlo igual que el anterior, entre paréntesis. Ok, y en el don't, en este caso el don't es una propiedad que puede tener tan solo dos estados, un verdadero o un falso. Entonces vamos a colocarle un boolean. Y en el project ID, en este caso estamos hablando de la llave foránea. Entonces vamos a decirle que será un integer, porque recuerda que el project ID, el ID del proyecto es un entero. Pero aquí vamos a decirle que esta es una referencia, vamos a decir references. Y vamos a darle que esto viene desde la referencia desde projects, la tabla project, en su propiedad ID. Es decir, este project ID es un entero porque hace una referencia al ID de algunos proyectos. Un punto y coma aquí, y con eso ya tenemos nuestras dos tablas. Ok, entonces vamos a probarlo. ¿Cómo ejecutamos esto? Bueno, voy a iniciar en mi caso pgadmin. Vamos a ir aquí en nuestros programas. Esto ya lo he enseñado cómo instalar en un video anterior. Te voy a dejar el video en la descripción de este video para que aprendas cómo instalarlo. En todo caso no tengas Postgre instalado. Pero en mi caso ya lo tengo instalado y aquí está pgadmin. Pgadmin es una interfaz gráfica y es la forma más fácil de trabajar con Postgres. También está su shell o su herramienta de línea de comandos. Pero esta es la forma más sencilla. Entonces vamos a empezar con esta, pgadmin. Eso lo que hace es abrir un programa en tu navegador. Es decir, abrir una ventana o abrir una página web, si quieres pensarlo de esa manera. Es básicamente una aplicación que funciona desde el navegador. Lo que hace es iniciar un proceso, inicia la base de datos y también inicia la interfaz gráfica. Entonces vamos a ir aquí en este caso en nuestro navegador y aquí lo está abriendo, como puedes ver. Ok, entonces este es pgadmin, una interfaz gráfica para controlar. En mi caso tengo la versión 4, pero luego puedes instalar otras versiones si gustas. Ok, entonces vamos a conectarnos. Aquí está server. Aquí está mi instancia PostgreSQL 11. Voy a colocar mi contraseña, en mi caso es password. Vamos a darle OK. Y muy bien. Con esto ya estoy conectado a mi base de datos de Postgres. Aquí está el usuario por defecto Postgres. Voy a ir aquí en esquemas. Y aquí yo puedo crear básicamente cualquier, digamos, opción de la base de datos a través de botones. Pero la otra forma que te había comentado es utilizando también el shell. Entonces vamos a abrirlo. Simplemente para mostrarte. Vamos a abrir aquí PostgreSQL 11, SQL Shell. Y esta es la consola. Aquí me dice, ¿quieres conectarte al localhost? Sí. ¿A la base de datos Postgres? Sí. ¿Al puerto 5432? Sí. Es decir, estoy dando tan solamente Enter. Al usuario username. Aquí coloco mi contraseña, password. Y ya estoy conectado a Postgres. Esto es exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí yo puedo tipear algunos comandos. Por ejemplo, el comando dt. Y esto me dice, no se encuentra ninguna relación. Pero aquí yo puedo pegar también las tablas. Por ejemplo, puedo copiar y pegar esto de aquí. Copio. Pego. Y como pueden ver, ha creado las tablas. Ahora sí puedo listar las tablas. /dt. Y me dice, tienes dos tablas. Tienes la tabla projects y la tabla task. Es decir, he copiado y pegado simplemente. No he hecho nada del otro mundo. Y esto es lo mismo. Porque si voy a la interfaz gráfica y voy a esquemas. En tables. De hecho vamos a refrescar aquí. Vamos a darle clic derecho refresh. Me dice que tables tiene dos tablas. Projects y task. Bueno, vamos a abrir projects. Aquí está la tabla project con sus columnas. ID, name, priority, description, delivery date.
y la tabla task con también sus columnas ID, name, done y project ID. Es decir, he creado al final lo mismo, solamente que desde consola. Depende de ti, al final la base de datos es completamente independiente de la interfaz. Entonces con esto ya he creado mis tablas. Te he mostrado la forma más sencilla, pero también podríamos haberlo creado con clic derecho y demás. Ok, entonces ahora vamos a ver qué es lo que tenemos adentro de nuestros proyectos, o de nuestras tablas, perdón. Por ejemplo, si quiero consultar los datos, puedo escribir aquí, puedo tipear CLS aquí también para limpiar la consola. Bueno, aquí no recuerdo cómo era, creo que era control D. Qué extraño, creo que tengo que cerrar la terminal y volver a limpiarlo. Vamos a dejarlo así simplemente. Entonces para hacer una consulta a nuestros datos, puedo hacer un select asterisco from y a la tabla que quiero. Por ejemplo, quiero seleccionar todos los datos de the project. Doy un enter y en este caso me he equivocado, de hecho voy a escribirlo bien. Select asterisco from projects. Ok. Y select asterisco from projects me devuelve una tabla con 0 filas, es decir que aún no tengo ningún dato creado. Pero vamos a crear algunos datos. Vamos a ir aquí en nuestro código y voy a decir insert into projects. Y aquí voy a decirle que voy a crear algunos datos de proyectos. Por ejemplo, voy a crear un nuevo dato para proyecto dándole un nombre. Voy a darle también una prioridad. ¿Por qué no estoy dando el ID? Porque el ID se genera solo. La descripción. Y también voy a generar un delivery date. Ok, y luego como values, vamos a escribir aquí values, voy a darle los valores de este dato. Por ejemplo, como proyecto número 1 voy a crear un proyecto llamado make a web app. Vamos a escribirle, este será mi primer proyecto, hacer una aplicación web, make a web app. Ok, luego voy a darle la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Voy a darle 1, es bastante importante en este caso, voy a decirle. Y voy a darle una descripción, voy a decirle usando JavaScript, voy a crear una aplicación web usando JavaScript. Y la fecha de entrega voy a colocarle un dato fecha, voy a decirle 2019, 0512. 0512. Ok, entonces con esto ya estoy especificando que estoy dándole una fecha. Y para ejecutar esto es muy sencillo. Podemos volver simplemente a copiarlo y pegarlo. Vamos a copiarlo. Simplemente seleccionamos esto, lo copiamos. Vamos a ir en pgadmin y aquí donde dice query tool, vamos a dar un clic, me dice no object selected. Vamos a ir aquí donde dice schema, projects, query tool. Y vamos a, por ejemplo, ejecutar una consulta aquí. Esa es otra forma. Vamos a pegarlo simplemente con control V. Y aquí está nuestra consulta, vamos a ejecutarlo. Para ejecutarlo es muy sencillo porque aquí tiene una, me dice execute o refresh. Vamos a ejecutarlo. Y me dice consulta retornada satisfactoriamente en 43 milisegundos. Insertado 1. Sí, ahora nosotros volvemos a consultar, por ejemplo, en nuestra consola. Select asterisco from projects. Me dice tienes un proyecto creado. El ID 1, make a web app, priority 1, description using JavaScript and delivery date. Es decir, ha creado nuestro dato. Vamos a crear otros datos más. Como pueden ver, estamos utilizando tanto la interfaz como la consola. Esto es para que no te acostumbres tanto a una sola cosa, sino que entiendas lo que estás haciendo. Entonces aquí vamos a crear otro dato. Insert into. Vamos a crear otro project, lo mismo. De hecho, vamos a copiarlo simplemente y cambiarle los valores para ir un poco más rápido porque ya me he atrasado en esto. Entonces vamos a crear, por ejemplo, en este caso otro proyecto que ya no se llamará make a web app, sino hacer una aplicación simplemente. Make an app. Ya no usando JavaScript, sino en este caso vamos a utilizar Dart, por ejemplo, que es otro lenguaje. Y en este caso la fecha de entrega podríamos cambiarle al 12 del 13, por ejemplo. En cuanto al tercer proyecto, vamos a decirle que ya no será hacer una aplicación, sino un desktop app, una aplicación de escritorio. La prioridad en este caso será, por ejemplo, vamos a darle 2, ya no usando JavaScript, sino usando C++, por ejemplo. Y la fecha de entrega será el 14. Y vamos a crear un proyecto más o vamos a dejarlo con estos. Vamos a guardarlo, vamos a copiarlos. Y lo mismo, copiamos, venimos a nuestra consulta, lo pegamos. Es decir, he reemplazado el anterior por estos dos nuevos y lo ejecuto. Y aquí me dice ejecutado la consulta. Vamos a consultar de nuevo, select asterisco from projects. Y ya tengo mis tres datos. El primero que creé y los dos últimos. Ok, vamos ahora a ejecutar también, o crear en este caso, dos datos para las tareas. Entonces vamos a crear insert into. Voy a crear un comentario aquí que diga, por ejemplo, insert task data. Tareas para las tareas, datos para las tareas. Entonces vamos a colocar aquí en la tabla task los siguientes datos. Por ejemplo, quiero darle los datos del nombre, si la tarea fue hecha o no, de a qué proyecto pertenece, y el ID no es necesario porque se genera solo.
Ok, los valores para esa tarea serán los siguientes. Values. Vamos a decirle que el valor para esta tarea, recuerden que las tareas le pertenecen a un proyecto, entonces voy a decirle primero el nombre de la tarea. En este caso es download Vue.js. Entonces aquí voy a decir, tengo que descargar Vue.js y esta tarea le pertenece al proyecto 1, al proyecto hacer un sitio web. El proyecto 1 tiene un ID, vamos a ver cuál es el ID. El ID del proyecto 1 es el número 1, Make a Web App. Entonces voy a decirle que esto le pertenece al proyecto 1. Y el proyecto 1 de hecho es un entero, no es un string. Entonces voy a decirle que aquí le voy a pasar al proyecto 1, que es un entero. Ok, luego le voy a decir también que es falso. De hecho, primero viene el don't y luego el ID. Ok, entonces en otras palabras, ya tengo tanto la descripción para mi única tarea, download Vue.js, que por defecto está en falso y le pertenece al proyecto 1. Vamos a copiarlo. Y en este caso, podemos pegarlo simplemente aquí en la consola también. O podemos de nuevo ir a nuestra interfaz. Podemos escribir, tenemos que copiarlo primero. Seleccionamos, copiamos, venimos a la consola y lo pegamos y lo ejecutamos. Ok, me dice satisfactorio. Y ahora, por ejemplo, si consultamos select asterisco from, por ejemplo, task, nuestra tabla de tareas, me dice tienes una nueva tarea que le pertenece al project ID 1. Ok, y esto es lo que vamos a repetir 3 veces más, unas 3 veces más, de manera rápida. Vamos a copiar esto de aquí, vamos a pegarlo tan solo un par de veces más y con esto ya tenemos 3 tareas más. Vamos a crear aquí ya no download Vue.js, sino este será para, crear un UI, create UI web. Y aquí vamos a colocarle que la tarea esté en falso. Será para el proyecto 1 también. Aquí vamos a crear otra tarea. Ya no será download Vue.js. Será por ejemplo download Flutter, porque vamos a crear una aplicación móvil. Este será para el proyecto 2. Entonces vamos a decirle está en falso, pero es para el proyecto 2. Y el último será para el proyecto 2 también. Vamos a dejar el proyecto 3 sin nada. Entonces el proyecto 2 también tendrá otra tarea llamada design UI. Falso y será en 2. Ok, vamos a guardar y lo que nos falta ejecutar son estos 3. Entonces vamos a copiarlo. Vamos a seleccionarlo y copiarlo para que lo puedas ver. Y vamos a pegarlo aquí encima. Simplemente quitamos pegamos lo nuevo, ejecutamos y muy bien. Volvemos a hacer la consulta. Select asterisco from task. Y aquí están nuestras 4 tareas. Ok, entonces te he mostrado este proceso para que veas cómo se hace. No es nada complicado como puedes ver, pero al menos ya tenemos nuestra base de datos. Ahora, ¿cómo hacemos la conexión a nuestra base de datos? ¿Cómo nos conectamos a esta base de datos que hemos creado? Bueno, ahora vamos a ir en nuestro código. Ya tenemos una base de datos creada. De hecho, vamos a dejarlo minimizado simplemente para luego consultar cosas. Vamos a ir en src y en nuestro archivo de src tenemos una carpeta llamada database. Dentro de database vamos a crear una conexión. Entonces voy a crear aquí otro archivo llamado database.js. Database.js. Y aquí es donde voy a utilizar mi módulo de SQLize. Entonces simplemente voy a decir, quiero que importes un módulo llamado SQLize, que es en mayúscula porque voy a importar una clase from SQLize. Ok, entonces aquí tengo el módulo, pero necesito ejecutarlo. Y para ejecutarlo necesito instanciar una clase. Entonces digo new SQLize, de esta manera. Y este new SQLize recibe unos cuantos parámetros. Por ejemplo, recibe un parámetro en un string para decirle a qué base de datos se va a conectar. Por defecto, cuando hemos iniciado pgadmin, si tienes una instalación por defecto de Postgres, él lo que hace es crearte una base de datos llamada Postgres. Entonces vamos a darle ese nombre, Postgres. Luego de la base de datos me pide un nombre de usuario. En este caso voy a darle el nombre de usuario. ¿Cuál es el nombre de usuario? Bueno, si entramos aquí en Login Groups, aquí me dice que hay tan solo un usuario llamado Postgres. Entonces ese es el usuario, Postgres. Luego puedes crear también tú mismo tus propios usuarios. Luego también necesitamos darle, por ejemplo, la contraseña. La contraseña voy a colocarle simplemente mi contraseña, que es password. Pero si en tu caso no has colocado contraseña o tienes otra, lo colocas aquí también. Y finalmente vamos a darle unas cuantas configuraciones para SQLize. Por ejemplo, vamos a abrir un objeto y aquí vamos a decirle una propiedad llamada host. Este host es para decirle a SQLize en dónde está mi base de datos. Está en el localhost, si recuerdas. Luego vamos a darle también el nombre por ejemplo, el dialecto. ¿Qué es esto del dialecto? Como te había dicho, SQLize se puede conectar a múltiples bases de datos. De hecho, vamos a buscarlo. SQLize. He escrito mal, creo. Sí, SQLize. Entramos aquí
Y SQLize te permite conectarte a distintas bases de datos. Por ejemplo, bases de datos como Postgres, MySQL, MariaDB, SQLite. Y nosotros tenemos que especificar qué base de datos estamos conectando a SQLize. En este caso estamos conectando Postgres, entonces aquí le voy a escribir Postgres. Y de esta manera ahora él sabe que estoy conectándome a esta base de datos, a este tipo de base de datos de SQL. Y luego vamos a darle unas cuantas conexiones, por ejemplo un pool. Esto viene en la propia documentación, luego lo puedes prestar un poco más de atención. Pero simplemente para que cuando esté en un entorno real pueda tener múltiples hilos de conexión y que pueda trabajar sin ningún problema. Entonces vamos a colocarle máximo 6, mínimo 0, require, vamos a colocarle require 3000. Y luego vamos a 30.000. Y luego vamos a colocarle un idle de 10.000. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestra configuración típica, pero vamos a añadirle también un login, una propiedad llamada login false. Esto es para que por consola no me muestre mensajes. Ya tengo varios mensajes con Morgan, entonces ya no quiero más mensajes de lo que va llegando o las operaciones que se van haciendo. Si en todo caso quieres ver las operaciones que se van haciendo por consola, le quitas esta propiedad. Se la quitas simplemente. En mi caso, se la voy a dejar. Ok, entonces esta es mi cadena de conexión. Ahora, esta cadena de conexión la tengo que importar en algún lado. ¿En dónde lo voy a hacer? Bueno, lo voy a importar justamente donde necesite conectarme. Entonces vamos a modelar nuestros datos. Vamos a ir aquí en Models y vamos a definir dos modelos de datos. Uno para Project, recuerda nuestra tabla Project.js, y otro para Task.js. Vamos a empezar con Project porque creo que es el que contiene las tareas. Entonces vamos a empezar por aquí. De nuevo voy a importar, en este caso, SQLize. Import SQLize from SQLize. Y ya no lo voy a importar para conectarme, sino voy a importarlo para poder modelar datos. Entonces voy a decir que desde SQLize voy a importar algunos datos, pero también necesito la conexión. Entonces también voy a importar el SQLize from, voy a importar el módulo, desde, voy a subir un nivel, database/database. Es decir, voy a traerme mi cadena de conexión. Ahora, este SQLize, si vamos allí, en database, nosotros tan solo hemos creado un, digamos, un objeto new SQLize, pero no lo estamos guardando en ningún lado. Entonces aquí me he olvidado de exportarlo. Para exportarlo es muy sencillo porque simplemente podemos venir aquí, guardarle una constante de esta manera y exportarlo, es decir, exporto esta constante. Y así de simple ya lo puedo exportar. Esto es de nuevo de las características nuevas de JavaScript. Entonces ahora, si vengo aquí en Project y le digo, no quiero importar todo el módulo, tan solo quiero importar cierta cosa del módulo. Y aquí si presiono control y espacio, me dice, hay una propiedad llamada SQLize, ¿la quieres importar? Sí, sí la quiero importar. Y con esto ya tengo la conexión. Entonces, en otras palabras, tengo la conexión y tengo algunas funcionalidades que vienen desde el módulo principal de SQLize. Ahora, ¿qué necesito hacer? Bueno, voy a definir el modelo de datos de mi base de datos, vale la redundancia. Entonces lo que voy a hacer es definirlo. Para definirlo tiene una propiedad, el propio SQLize llamado define. Entonces voy a utilizarlo. También es posible utilizar clases, pero esta es la manera más sencilla y no te va a dar tantos problemas de cabeza. Entonces vamos a decir SQLize.defined. Y aquí nosotros necesitamos darle unas propiedades. Por ejemplo, el nombre. Le voy a dar el nombre de mi modelo. Le voy a decir que se va a llamar projects, de esta manera. Y aquí adentro le voy a dar lo que tiene mis proyectos. Es decir, qué propiedades tiene mi proyecto. Como ya te había mostrado en la creación de la base de datos, tiene un ID, tiene un nombre, tiene por ejemplo una prioridad y una descripción. Priority, description. Y también tiene un delivery date. Entonces, no data. Ok. Entonces, esto también lo tengo que especificar qué tipo de datos son. Entonces voy a colocar aquí en un objeto lo que contiene. Por ejemplo, el ID. ¿De qué tipo de dato era? Era un integer. Entonces aquí le voy a decir type. Y aquí voy a decir desde SQLize, en mayúscula, es decir, este módulo es de SQLize, voy a traerme su data type llamado integer. Ok, entonces con esto lo estoy especificando en el código que este tipo de dato ID es de entero. Y también le voy a decir que es primary. Entonces voy a decir primary en minúscula, primary key en true, porque esta era la llave primaria de mi tabla. Luego voy a hacer lo mismo con el name. El name es de type SQLize, pero era text si recuerdas. Ok. Y luego vamos a colocarle aquí en priority el tipo de dato. El priority era un entero, entonces aquí vamos a decirle type SQLize. En este caso es integer. Priority integer. Ok. Luego vamos a ir aquí en description. De hecho vamos a formatear un poco el código. Vamos a ir aquí en description, vamos a hacer esto. En description nosotros vamos a colocar el type SQLize.text también. Y finalmente el delivery date. El delivery date era de type, vamos a escribir aquí, SQLize
punto, bueno, mayúscula porque viene desde el módulo, date en este caso, aquí está. Ok, entonces con esto ya tenemos todos nuestros datos, ya tenemos todos nuestros datos, digamos, definidos. Y podemos también guardar este esquema o podemos guardarlo en una constante. Entonces todo esto de aquí lo vamos a guardar dentro de una constante llamada, en este caso, una constante llamada task. Bueno, perdón, project. Entonces, esta constante project lo que contendrá es básicamente todo nuestro esquema del proyecto. Ahora, esto de aquí lo tenemos que utilizar en otras partes de nuestra aplicación. Para utilizarlo, lo que vamos a hacer es exportarlo. Entonces, para exportarlo es muy sencillo porque simplemente decimos export default project. De esta manera. Y muy bien, con esto ya lo estamos exportando. Ahora, antes de todo esto, lo que vamos a hacer es también relacionarlo con nuestro otro esquema. Pero antes de continuar, adicional a nuestro objeto, adicional a este objeto de aquí, a este objeto que define el esquema, vamos a colocar una coma. Y voy a añadirle otra propiedad llamada timestamps, en este caso en false. Esto es tan solo para que no tenga problemas con las fechas o algo por el estilo. Muy bien, ahora antes de continuar vamos a crear también nuestro esquema para task. Esto va a ser un poco más rápido porque ya sabemos de qué se trata. Entonces de nuevo voy a importar Sequelize. Te aconsejo que lo escribas porque de esta manera puedes practicar mucho mejor. Bueno, de hecho voy a escribirlo bien. Sequelize from Sequelize. Ok, vamos a importar también la cadena de conexión de la base de datos. Voy a importar algo desde, voy a subir un nivel desde la carpeta database, el archivo database. Ok, y luego dentro de esta conexión voy a importar tan solo el Sequelize, la propiedad Sequelize. Y aquí voy a decir Sequelize.defined y voy a decirle que voy a crear en este caso un esquema de tareas. Podemos llamarlo de cualquier forma, en mi caso lo voy a llamar task en singular. Y aquí dentro voy a definir el esquema. Mis datos de las tareas tienen básicamente 4 propiedades, simplemente un ID, un name, tienen también un project ID, es decir, un project ID o una propiedad que lo relaciona con un ID del proyecto, y también tiene una propiedad don't. Entonces aquí vamos a colocar don't. En el ID nosotros vamos a colocar esos datos, por ejemplo el ID es de type, que viene desde Sequelize, el tipo de dato integer. Y luego podría darle también que es un primary key en true, entonces voy a decirle primary key en true. Luego el nombre ya no es un entero, sino es un texto, entonces voy a decirle type de Sequelize text. Y en cuanto al don't, es un boolean, entonces voy a decirle que este es de type. De hecho voy a quitar este cursor para que lo puedas ver mejor. Type Sequelize boolean. Y en cuanto al project ID, el project ID es un entero, porque recuerda que está relacionado con el ID de un proyecto. Entonces aquí voy a decirle type Sequelize integer. Ok, entonces con esto ya tenemos todos nuestros datos. Lo mismo voy a agregarle aquí al final la propiedad timestamps en false, minúscula timestamps false. Y esto de aquí lo voy a guardar también en un esquema, o lo voy a guardar en una constante. Entonces voy a decir const task. Ahora esto lo tengo que exportar porque de igual manera lo tengo que utilizar en otras partes. Entonces aquí voy a decir export default task, de esta manera. Ok, entonces recuerda que nuestros proyectos y las tareas están relacionados. ¿Cómo lo relacionamos en código? Bueno, simplemente vamos a venir, antes de exportarlo, voy a decir que project tiene una propiedad llamada has many. Un proyecto tiene muchos. ¿Y qué es lo que tiene? Bueno, tiene muchas tareas. Entonces tengo que especificar aquí. Entonces voy a importar desde project también mi digamos, esquema de las tareas. Import task from, voy a importar desde este mismo el archivo task, es decir, project importando task. Y aquí simplemente voy a decir project has many y aquí me da una ayuda. Me dice básicamente le tengo que pasar el target y le tengo que pasar el Sequelize options, es decir, le voy a pasar con cuál lo voy a relacionar. Entonces en este caso voy a relacionar project con mi esquema task, de esta manera. Y luego le puedo pasar, por ejemplo, algunas propiedades. Por ejemplo, le voy a decir que cuál es la llave foránea. Bueno, le voy a decir aquí un foreign key. De hecho aquí vamos a colocarlo de esta manera con un camel case foreign key. Y luego le voy a decir que va a estar relacionado con su propiedad project ID. Es decir, en este caso, para relacionar tanto las tareas como el proyecto, las tareas van a estar relacionadas a través de este project ID.
Recuerda que TAS tiene esta propiedad, Project ID. Y lo mismo para la base de datos. La base de datos también tiene, vamos a ir en SQL, vamos a buscar la tabla. La base de datos también tiene este Project ID. De hecho aquí lo he colocado en mayúscula. Si lo he colocado en mayúscula, entonces aquí también lo voy a colocar en mayúscula para que no me dé ningún problema. Project ID. Y en Project vamos a decirle que es Project ID. Sin ningún problema. Entonces de nuevo, he cambiado desde TAS, tan solo el Project ID, el ID de minúscula a mayúscula. Esto es para que no me dé ningún conflicto luego al momento de guardarlo. Ok, vamos a guardar aquí. Cerramos. Y aquí también le coloco en Project ID en mayúscula. Y luego, adicional al foreign key, también le voy a decir que voy a darle el source key en ID. Es decir, la llave de origen por la cual se van a relacionar el source key será el ID. Y así como estamos relacionando el project, como diciendo el proyecto tiene muchas tareas, voy a decir que la tarea tiene solamente un proyecto. Y para decir si has many significa tener muchos, bueno, aquí puedo decirle tarea belongs to. Esto es como decirle muchas tareas le pertenecen a un solo proyecto. Y lo mismo, vamos a decirle el foreign key. Vamos a ver si me deja escribirlo bien. Foreign key en project ID. Y el source key en ID. Ok, entonces con esto no tengo ningún problema más que definiendo los datos. Ya he definido todo. Ahora vamos a guardarlo y ahora sí finalmente podemos crear nuestra REST API. Sé que ha sido bastante largo para configurarlo, pero vamos a empezar ahora con los controladores, las rutas y demás. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es crear algunas rutas. Vamos a ir aquí en Routes y vamos a empezar con la ruta de los proyectos. Como te había comentado está vacío, pero vamos a definirlas. Entonces para definir voy a utilizar router, punto, y el método por el cual yo quiero crear una ruta. Por ejemplo voy a utilizar 5 métodos en este caso. Voy a utilizar 2 métodos get y el post, put y delete. Entonces voy a decir, lo primero que voy a hacer es utilizar el método post para crear una ruta. Recuerda que a esta ruta siempre le va a preceder por ejemplo el string API / project. Y luego va a venir lo que yo coloque aquí. Por ejemplo si yo aquí coloco, no lo sé, slash tan solamente. Si yo visito esta ruta a través del método post, yo puedo empezar a visitarlo. Entonces, ¿cómo vamos a probar nuestras rutas? Bueno, primero vamos a escribir cómo va a funcionar esta ruta. Cada vez que visiten la ruta inicial, /API project / va a ejecutarse esta ruta de aquí. Pero aquí yo quiero que haga algo. Entonces, para que haga algo, voy a definir un manejador de petición o una función. Y para hacer eso, yo podría escribirlo perfectamente aquí. Pero para tener un poco más de orden, vamos a utilizar nuestra carpeta llamada controllers. En controllers vamos a crear un archivo que se encarga de definir todas las funciones que están relacionadas tan solo con los proyectos. En mi caso lo voy a llamar project.controller.js. Y aquí adentro voy a definir, por ejemplo, una función que se encargue de crear datos, otra función que se encargue de eliminar, otra función que se encargue de editar y demás. Entonces voy a empezar por la función de crear un proyecto. Voy a definir una función llamada createProject. Y esa función createProject, como es un manejador de peticiones, va a recibir algunos datos, por ejemplo un request y un response. Y aquí adentro es donde él se encargará de tomar los datos. Por ahora lo único que quiero es recibir el request body. Entonces aquí voy a decir un console log request body. ¿Qué es el request body? El request body son solo los datos que van a llegar cuando alguien visite esta ruta. Entonces esto de aquí yo lo quiero mostrar. Pero luego que recibo esos datos quiero responder al navegador o a la aplicación cliente con un mensaje que diga datos recibidos o simplemente recibido. Ok, entonces vamos a guardarlo. Y esto lo voy a exportar para que pueda ser utilizado. Entonces voy a decir export. Y así de sencillo ya estoy exportando una función que yo puedo reutilizar en otras partes de mi aplicación. Ahora vamos a guardarlo y vamos a utilizarlo. Para utilizarlo voy a tener que importar este archivo. Entonces voy a ir aquí en Project, que es el que está dentro de Routes. Entonces voy a decir aquí arriba, voy a importar algo desde, voy a subir un nivel desde la carpeta, en este caso Controllers, Project Controller. Y lo que quiero importar desde allí es tan solo su función llamada createProject. Aquí está. Entonces aquí le voy a decir, cada vez que visiten esta ruta voy a manejarlo con createProject. ¿Y cómo pruebo esta ruta ahora? Bueno, por defecto puedes utilizar el navegador. El navegador te permite poder, supongamos, enviar métodos HTTP de cualquier tipo. Pero como no tenemos ninguna aplicación, pues vamos a testearlo con un programa. Existen varios programas, está Postman, por ejemplo. Postman es un programa que te permite testear APIs. Está otro programa que ustedes me recomendaron y que lo estoy utilizando bastante, que se llama Insomnia, para los ejemplos. Este programa también, bueno, vamos a buscar Insomnia Res, para que sea más exacto. Este programa nos permite poder, digamos, hacer peticiones HTTP también, sin la necesidad de tener una aplicación. Entonces vamos a utilizar este programa, porque es bastante sencillo. Vamos a ir aquí, Insomnia Res, descargar para Windows. Voy a darle descargar para Windows 7 hacia arriba.
Como puedes ver, también está disponible para Linux y Mac, así que es bastante simple empezar a utilizarlo. Este programa pesa aproximadamente 115 megabytes, que no es mucho, pero de nuevo nos va a permitir poder testear nuestra aplicación. Ya podemos cerrar esto. Muy bien, aquí tenemos nuestro Postgres, pero adicionalmente a estas rutas también podemos ir creando otras. Esto lo vamos a ir probando entre un segundo. Vamos a ver si ya descargó. Aquí está, ya ha terminado de descargar. Vamos a esperar tan solo un segundo. Muy bien, vamos a dar un clic. Y con esto va a iniciar la instalación. Es un programa sumamente simple porque no te permite, digamos, definir dónde lo vas a guardar y cosas por el estilo. Simplemente lo ejecutas y eso sería todo. Vamos a esperar un segundo tan solamente para que lo instale. Ok, entonces aquí el programa ya se ha instalado. Lo primero que vamos a hacer es empezar a probar nuestro endpoint, que es el nombre correcto. Entonces vamos a ir aquí, vamos a ir en este más, vamos a darle New Request y aquí vamos a colocarle un nombre a nuestra petición. Vamos a llamarlo Projects, por ejemplo. Projects. Ok. Vamos a crear una petición. Voy a decirle, vas a hacer una petición http://localhost 3000. Bueno, localhost 3000 /API /project. Pero no lo vas a hacer a través de get, sino lo vas a hacer a través del método post, ya que hemos creado una petición post. Entonces vamos a enviarlo. Y aquí me dice recibido. La razón de que recibamos esto es porque aquí yo le he dicho en el controlador, una vez lo recibas, le envías esto a la aplicación. Pero por consola vemos un objeto vacío. Este objeto vacío significa que este ha hecho la petición, pero no le ha enviado nada. Vamos a enviarle un dato. Para hacerlo, vamos a ir aquí donde dice body y vamos a seleccionar JSON. Esto no solamente me crea esta ventana, sino que en header él crea una cabecera llamada Content Type Application JSON. Entonces en JSON yo voy a crear un objeto y voy a acercarlo un poco para que lo puedas ver mejor. Y voy a decir que voy a enviarle un dato. Le voy a enviar el dato, por ejemplo, ¿qué necesita nuestro proyecto? Bueno, nuestro proyecto, si vamos en la descripción del modelo, nuestro proyecto necesita un ID, no, el ID se genera solo. Necesita un nombre, una prioridad, un description y un delivery date. Ok, entonces necesita un nombre, un priority, un description y un delivery date. Te recomiendo que los escribas correctamente porque de esta manera es como el servidor lo va a recibir y va a intentar guardarlo luego. Pero primero tenemos que recibirlo. Entonces esto de aquí lo voy a recibir, pero le voy a dar unos valores. Voy a decir 2 puntos. En el nombre, por ejemplo, vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a decir Project Testing. Vamos a crear un proyecto llamado Project Testing. Luego en la prioridad vamos a colocarle el valor en entero, por ejemplo un 3. No es tan importante en mi prioridad de proyectos. Y en la descripción voy a colocarle This is a test project. Este es un proyecto de prueba. Y en el delivery date vamos a darle una fecha. Por ejemplo, en un string voy a decirle 2019 10 del 02, por ejemplo. Ok, vamos a enviarlo. Vamos a darle en enviar. Me dice, ¿ha pasado algo con tu proyecto? Ah, claro, en este caso me ha faltado colocarle los entre dobles comillas. Recuerda que este es el estándar de JSON. Entonces todo esto va entre dobles comillas. De hecho aquí no puede ir entre comillas simples, sino entre dobles comillas. Es debido a que en JavaScript esto también está el objeto, solo que al momento de hecho aquí también falta un punto y coma. Aquí vamos a ver, aquí dobles comillas. Este es el estándar JSON. Ahora sí, de esta manera está formateado correctamente. Vamos a volver a enviarlo. Y ahora me dice recibido. Pero si voy a mi consola de mi servidor, ahora me dice esto. Aquí está el objeto con el nombre que le he enviado, la prioridad, la descripción y demás. Es decir, ya tengo los datos. Estos datos me van a servir para poder guardarlos. De hecho, si puedes ver, esto de aquí es lo mismo que habíamos hecho en Database, en el momento de, bueno, en SQL, cuando creamos algo, nosotros les pasábamos esos datos, como puedes ver, 2019 0514, aquí lo mismo. Vamos a ir allí, Project, le estamos pasando los mismos datos, nombre, prioridad, 2019 05 algo, 10 algo, por ejemplo, le estamos dando los mismos datos. Entonces ya podemos guardarlos, pero para guardarlos vamos a ir aquí en Project Controller y vamos a extraerlos. Desde Request Body yo voy a decir esto. Quiero extraer desde Request Body los siguientes datos. Quiero extraer el nombre que me están enviando, la prioridad. Quiero extraer el description. Y quiero extraer el delivery date. Ok, entonces con esto ya tengo los datos. Pero me aparecen en gris porque no los estoy utilizando. Para utilizarlos voy a guardarlos directamente. Entonces es aquí donde voy a traer mi modelo de SQLize, el esquema. ¿Qué modelo voy a utilizar? Bueno, voy a utilizar el de proyectos porque quiero guardar un nuevo proyecto. Entonces voy a decir import. Voy a traerme mi esquema de proyecto que viene desde vamos a subir un nivel, desde la carpeta llamada models, la carpeta, el archivo project. Y este es mi proyecto. Entonces con este proyecto yo puedo decir project, de esta manera, project. Y aquí yo puedo llamar algún método, por ejemplo, crear un nuevo dato y demás.
En este caso lo primero que quiero hacer es crear algo, entonces voy a decir project.create. Y ese es un método que recibe un objeto. Este objeto recibe los datos que quiero guardar. Por ejemplo, yo quiero guardar un nuevo proyecto, name, y como valor de este nuevo proyecto, de este name, será este name que me está enviando el cliente. Luego quiero guardar una prioridad, y como valor de este priority también quiero colocar el priority del que me está enviando el cliente. Es decir, yo voy a colocar estos datos como el nuevo proyecto que voy a crear. Y en JavaScript de las últimas versiones podemos evitar colocar esto y simplemente podemos dejarlo de esta manera. Esto es lo mismo que colocar name::name. O esto es lo mismo que colocar priority::priority, porque se repite el nombre. Entonces en JavaScript de las últimas versiones básicamente lo que haces es no repitas el nombre, ya lo tienes escrito, entonces esto es lo mismo. Luego lo mismo, voy a decirle description, no solamente le voy a enviar description, le voy a enviar también delivery date. Y con esto ya tengo un proyecto nuevo. Ahora, este proyecto para crearse va a tomar algo de tiempo, es decir, es un método asíncrono. Entonces, como habíamos hecho en la conexión del servidor, vamos a decirle await. Y esto aquí arriba, antes de la función, vamos a decirle async para que funcione. Esto lo que hará es crear un nuevo proyecto. Una vez termine, me va a devolver el objeto creado. Entonces voy a decir, voy a guardar esto en una variable llamada new project. Y muy bien, con esto estamos definiendo una nueva variable. Ahora nosotros podemos comprobar y cosas por el estilo. Por ejemplo, yo puedo decir, si existe un nuevo proyecto, vamos a decir, si new project, si existe un nuevo proyecto, yo quiero que muestres un mensaje al usuario. Es decir, si has creado el proyecto correctamente, retórnale algo al usuario. Ya no le retornes este send received, sino retórnale un JSON con un mensaje que le digas que todo ha ido correctamente, que su proyecto ya ha sido creado. Entonces aquí voy a decirle que en lugar de send voy a responderle un JSON. Y en el JSON voy a colocarle un objeto que diga lo siguiente, message, y tenga el valor project created successfully. Ok, entonces con esto le estoy enviando un mensaje, proyecto creado satisfactoriamente. Esto es en caso si el proyecto existe, es decir, una vez hizo el proyecto, aquí confirmo si existe y le devuelvo el mensaje al usuario. Y también le voy a devolver el dato, es decir, le voy a devolver el new project, el nuevo proyecto creado, para que se entere qué es lo que ha creado. Y muy bien, esto sería si todo va bien, pero ¿qué pasa si todo va mal? Bueno, JavaScript de las últimas versiones también tenemos algo que nos permite poder validar el código, que digamos que es asíncrono, pero parece síncrono. Este código de async await, si nosotros queremos, digamos, manejar un error, podemos colocarlo dentro de un try catch. Es decir, todo esto de aquí, lo cortamos y le decimos, esto va dentro de un try catch. De esta manera. Aquí el catch puede recibir un error. Y aquí lo que vamos a intentar es ejecutar esto. Entonces, en otras palabras, de hecho voy a formatear el código. Para formatearlo puedes presionar Ctrl+P, escribes format, y aquí me dice puedes presionar format document. Y eso lo formatea por ti. Y lo que hace es básicamente lo siguiente. Aquí lo que le estoy diciendo es, estoy intentando crear un nuevo proyecto. Si lo creas, ok, envíale un mensaje correcto al usuario. Pero caso contrario, si existe un error, vamos a escribir aquí dentro de este catch. Simplemente vamos a escribir dentro de este catch. Podríamos loguearlo por consola, es decir, mostrarlo por consola. O podríamos enviarle un mensaje al usuario. Le podríamos decir res.status. El status es para decirle a una aplicación cómo ha ido todo. En este caso le voy a decir 500, un error interno del servidor. Y le voy a enviar un JSON también. Solo que en este caso será un mensaje distinto de que todo ha ido mal. Entonces podría decirle message something goes wrong. Ok. O también podría enviarle, no lo sé, una descripción más detallada. Depende de ti. Al final el manejo de errores depende de tu aplicación, lo que intentes mostrar al usuario. Te recomiendo que siempre no intentes mostrar mucha información porque puedes volver vulnerable demasiado a tu aplicación. Entonces vamos a colocar data y vamos a enviarle un objeto vacío, ya que no hay nada de datos que enviar. Y muy bien, esto sería nuestro final para este método. De hecho aquí también en todo caso puedes colocarle un return para que retorne y ya no continúe. Muy bien, vamos a guardar. Esta sería nuestra función createProject. Como ves, quedaría de esta manera. Vamos a probarlo. Ahora sí voy a intentar guardarlo. Entonces vamos a volver a enviar esto, porque ya tenemos un dato formateado. Simplemente lo enviamos y me dice something goes wrong. Es decir, algo hecho mal. Si en todo caso quieres ver el error por servidor, puedes decir console log error. De hecho aquí yo le he colocado tan solo E, pero puedes colocarle error para ver qué es lo que ha pasado. Muy bien, vamos a volver a enviarlo. Enviar, me dice algo ha ido mal, pero ahora veo el error. ¿Cuál ha sido el error? Vamos a verlo. Me dice, vamos a subir. Aquí está.
El valor null para la columna ID viola la restricción not null. El asunto es que aquí al momento de guardar un nuevo proyecto, él está tratando de complementar todos estos datos dentro de un nuevo proyecto, pero en este caso yo puedo especificarle qué datos le estoy pasando. Es decir, como habíamos hecho en la consulta de database, por ejemplo, cuando yo guardaba un dato yo le decía, te voy a pasar el nombre, la prioridad, el description, el delivery date. Bueno, aquí también podríamos hacer eso. Podemos decirle aquí una coma y le puedo dar una propiedad llamada fields. Esto es como decirle, voy a pasarte los siguientes datos. Y aquí le voy a pasar en el mismo orden. Es decir, voy a rellenar el dato name, priority. Voy a rellenar el dato description. Y voy a rellenar el dato delivery date. Vamos a guardar. Vamos a ver si todo reinicia. Server por 3000. Vamos a enviar el dato nuevamente. Enviamos. Y ahora sí, me dice proyecto creado satisfactoriamente. Los datos, el dato que he creado es el ID 4, el project testing, la prioridad 3, la descripción dice a project test y la fecha. De hecho también podemos consultarlo en nuestra base de datos. De nuevo, select asterisco from projects. Y aquí está nuestro dato, el ID 4 project testing, la prioridad 3 y tal. Es decir, ya tenemos nuestro dato guardado. Ahora, lo que nosotros queremos hacer es consultarlos todos. Entonces vamos a crear también, voy a bajar esto de aquí para que se vea mucho mejor. Vamos a crear otra función que se encarga de simplemente consultar datos. Entonces esto lo voy a crear después de aquí, voy a crear otra función llamada getProjects para obtener todos los proyectos que tengo creados hasta este momento. Esto va a consultar el select asterisco from y me lo va a devolver. Y esto también va a utilizar aquí, va a exportarse, va a utilizar un async porque va a ser una función que consulte cosas. Y aquí de nuevo voy a utilizar el modelo project.findAll. FindAll es un método que me permite consultar, como su propio nombre lo indica, todos los datos. Entonces aquí yo simplemente voy a ejecutar este método y me va a devolver todo lo que he creado hasta este momento. De hecho, esto de aquí lo podría colocar al inicio. Puedo cortarlo. Lo puedo seleccionar simplemente. Y lo puedo colocar aquí al inicio. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace este getProject? Me va a devolver todos los datos. Entonces esto va a tomar tiempo. Voy a decirle await. Ahora esto me va a devolver un arreglo, el cual yo voy a llamar projects, de esta manera. Una vez tengo todos los proyectos, yo quiero empezar a enviarlo al cliente. Entonces aquí voy a decirle res.json, simplemente res.json. Y lo voy a enviar dentro de una propiedad llamada data. Data projects, de esta manera. Ok, entonces vamos a probarlo, vamos a guardarlo. ¿Y en dónde voy a utilizar esta ruta? Bueno, necesito utilizarlo en algún lugar. Entonces voy a ir en projects y voy a crear otra ruta. Esta ruta se va a llamar router.get. Cuando pidan a la ruta API/projects, pero a través del método get voy a utilizar la otra función llamada, en este caso, vamos a colocar una coma aquí, getProjects. Ok, entonces aquí voy a decirle que cuando pidan esa ruta a través del método pods, voy a utilizar getProjects. Vamos a guardar y vamos a ir en Insomnia. Aquí me hicieron por 3000, vamos a ir en Insomnia y vamos a decir, quiero hacer una petición a localhost 3000 API projects, pero no quiero, digamos, colocarlo a través del método post, sino a través del método get. Entonces simplemente digo, cambio de post a get. Le doy a enviar y ahora me devuelve un arreglo llamado data con todas las tareas que tengo en mi base de datos. Ok, estas son las tareas que estamos viendo justo aquí en Postgres. Todas estas tareas de aquí. Muy bien, entonces con esto ya estoy haciendo la petición get. Vamos a hacer ahora una petición put y un delete. Primero quiero obtener un solo dato. Quiero obtener ya no, digamos, los datos de todos los proyectos, sino los datos de un solo proyecto. Es decir, quiero pedir API/projects/ cierto ID, cierto project ID, y esto me va a devolver tan solo los datos de un solo proyecto. Para que esto funcione yo lo tengo que pasar esto por, digamos, por la ruta. Y para pasarle esto simplemente aquí podemos utilizar una función de express que es un 2 puntos y el nombre de la variable con la cual yo voy a recibirlo. Por ejemplo, en mi caso yo lo voy a llamar project ID, pero tú lo puedes colocar simplemente ID. De hecho vamos a llamarlo tan solo ID, de esta manera. De esta manera entonces vamos a recibir el ID que me va a pasar el usuario. Entonces cuando el usuario me pida API projects / por ejemplo 1, yo le voy a devolver tan solo la tarea número 1. Y debido a ese, digamos a este número es como voy a recibirlo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, crear otra función. Vamos a ir aquí. Y así como creé esta función, voy a crear otra. De hecho, esto de aquí también lo puedes colocar en un try catch. De esta manera. Voy a colocar, por ejemplo, esto de aquí en un try catch, para que puedas validarlo luego. Y el resto sería lo mismo. Es decir, simplemente, de hecho voy a formatear de nuevo. Ctrl Shift P, format. También hay un atajo Shift Alt F. Puedes presionar
Shift Alt F. Y no te lo formatea porque tampoco está escrito correctamente. Entonces vamos a decir try catch, el error. Y luego puedes presionar Alt Shift F y ya lo formatea por ti. Ok, entonces aquí vamos a decirle console.log error. Y aquí puedes ver el error en caso pase y en todo caso no pase, simplemente envías la respuesta. Ok, esta es una respuesta bastante simple. Vamos a crear otra función. Esta función se va a llamar Sport, vamos a decir async function. Vamos a llamarle en este caso get one project. Obtener tan solo un producto. Request res. Y aquí vamos a utilizar el mismo método. Vamos a consultar nuestro modelo llamado project. Punto. Y el método para obtener una sola tarea de hecho cambia, ya no es tan solo find all como lo habíamos hecho anteriormente, sino que hay un método o una función desde el propio SQLize que nos permite consultar uno solo. Este se llama find one, como su propio nombre lo indica, no solo busca uno, find one. Y aquí le tenemos que dar a través de qué vamos a buscar, es decir, vamos a buscar uno pero a través de qué criterio. Entonces aquí voy a decirle en donde, where. Y aquí le vamos a decir que en donde el ID sea igual al ID. Entonces en donde el ID sea igual al ID que me están pasando. Ahora, ¿cómo recibo el ID que me están pasando? Bueno, vamos a extraerlo desde request parents. Request parents es esto de aquí. Cuando un usuario me envíe este número de aquí, esto lo voy a recibir en request parents. Y es por eso que ese ID, esto lo estoy extrayendo desde esa ruta. Entonces, básicamente, este 1 que ves aquí, lo estoy recibiendo justo aquí. Y lo voy a consultar aquí, entonces voy a decir id2.id. Otra forma es simplemente colocando id. Esto de nuevo es lo mismo que id2.id en JavaScript de las últimas versiones. En otras palabras, esto consulta un proyecto por un id. Y esto va a tomar su tiempo, esto me va a devolver un solo proyecto. O sea, me va a devolver tan solo los datos de un solo proyecto, de hecho voy a escribirlo bien. Y ya lo puedo enviar al cliente, simplemente le digo res.json. Y le digo, por ejemplo, los datos. Le digo el dato del proyecto. Le digo data::project. Y con esto le enviaría los datos de un solo proyecto. U otra forma es tan solamente enviándole el proyecto. De esta manera. Ya no dentro de una propiedad data. Depende de ti. Depende de tu enfoque que utilices en tu trabajo o en tu proyecto. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Aquí me dice server por 3000. Por ejemplo, quiero de todos estos proyectos que ya he consultado antes. Quiero el proyecto número 3 tan solamente. Make a desktop app. Entonces voy a decirle... Quiero tan solo de localhost 3000 /API/projects/3. Envío y no funciona. No se puede obtener la ruta get. Vamos a ver por qué. Ah, claro, la razón es que no he creado esa ruta, no lo guardé. Entonces vamos a crear una ruta get. Cuando me piden a través de API/projects/LID, voy a manejarlo con una función llamada getOneProject. Y aquí le voy a decir que voy a manejarlo con esa función, getOneProject. Vamos a guardar. Y ahora sí, vamos a probarlo. Por ejemplo, vamos a ir aquí, quiero el proyecto 3. Y me envía tan solo el objeto con el proyecto 3. Quiero el proyecto 1. Y me envía tan solo el proyecto 1, como puedes ver. O el proyecto 4, que habíamos escrito el test project. Aquí está, project testing. Muy bien, entonces ya estoy consultando por un solo proyecto. Vamos ahora a consultar y eliminar. Voy a empezar con el eliminar, que creo que el eliminar es muy parecido a este. Entonces voy a decir router.delete. Cuando me envíen un ID para eliminar, yo voy a crear una función para hacerlo. Entonces vamos a crear aquí, voy a cerrar esto de aquí. Voy a decir, voy a exportar otra función asíncrona que se va a llamar delete project. Vamos a escribirlo bien. Un request y un response. Y aquí simplemente voy a decir project.delete. Y para eliminar un proyecto, así como teníamos para buscar un solo proyecto, también vamos a tener que hacer una especie de criterio para eliminar. Para eliminar, de nuevo, simplemente existe un método llamado destroy. Entonces vamos a decir destroy. Y aquí yo le tengo que dar a través de cómo va a buscar un dato o cómo va a encontrar el dato que quiero eliminar. Entonces, de nuevo, al igual que el find want, o perdón, se llamaba find want, vamos a buscar el where, en donde el ID sea igual al ID que me están pasando. Lo mismo que habíamos hecho antes. Es decir, es lo mismo, solo que en lugar de buscarlo, en este caso lo vamos a eliminar. Muy bien, esto se mantiene igual. Esto también va a tomar algunos minutos. Await. De nuevo, todo esto lo puedes pasar dentro de un try catch, pero como ya lo has entendido, no voy a escribirlo para que ya vayamos al grano. Entonces, esto lo que hará es devolverme básicamente el proyecto eliminado, pero no me va a devolver el proyecto eliminado en sí, sino me va a devolver, digamos, la fila de donde lo ha eliminado. Entonces voy a colocarle aquí en lugar de project, que una vez lo elimina esto de aquí, me va a devolver un delete round count. Me va a devolver cuántos datos ha eliminado. Así de simple, no me va a devolver el dato, tan solo cuántos ha eliminado. Y muy bien, una vez termina, voy a responder al usuario o a la aplicación cliente. Le voy a responder con un message que diga, por ejemplo,
de project deleted satisfactoriamente. Proyecto eliminado successfully, satisfactoriamente. Y luego le voy a dar simplemente un dato o el dato que me ha dado, el delete round count. Entonces voy a decirle, el contador de los datos es de delete round count. Es decir, cuántos datos fueron eliminados. Vamos a probarlo. Vamos a ir aquí en Insomnia. Y por ejemplo, vamos a consultar todos los datos. API projects. Esos son todos los datos que tengo. Pero quiero eliminar el dato 4, llamado project testing, porque era para testearlo. Entonces para eliminarlo voy a hacer esto. Voy a decirle http localhost 3000 /api/project/4 para eliminar el proyecto 4. Pero ya no será a través del método get, sino a través del método delete. Envío. Y me dice no se puede obtener la ruta delete. De nuevo por el mismo problema. No lo he guardado. Entonces voy a decirle crea una ruta delete. ID. Y aquí voy a importar otro método llamado delete project. Y aquí voy a decir delete project. Vamos a guardar. Y ahora sí, una vez reinicio ya podemos probarlo. Vamos a ir aquí y voy a decirle quiero eliminar de nuevo. Vamos a volver a enviarlo. Enviamos. Y me dice proyecto eliminado satisfactoriamente. ¿Cuántos fueron eliminados? Tan solo uno. Ok, vamos a consultarlos nuevamente todo a través del método get. Quiero consultar todos los proyectos. 1, 2, 3 y ya no está el 4. Si yo consulto el 4, de hecho ya me devuelve null porque no existe. Entonces de esta manera es como ya estamos eliminando. Finalmente vamos a utilizar la última ruta para el project, que es para el actualizar. De hecho eso también podemos hacer aquí. Router.put. Y esto para actualizar me va a dar un ID también. Pero voy a crear otra función. Vamos a minimizar. Y voy a decir, voy a crear otra función. Export async function. Esta función se va a llamar update project. Para actualizar un proyecto. Lo mismo, recibe un request y un response. Pero aquí vamos a decir project. Punto, y es aquí donde vamos a darle, por ejemplo, nuestra actualización de un dato. Para actualizarlo vamos a recibir dos cosas, el parámetro y vamos a recibir el nuevo dato o los nuevos datos. Entonces aquí vamos a tener que extraer dos cosas antes del proyecto. Primero el ID, como veníamos haciéndolo hasta ahora, desde request parents. Y también voy a extraer los datos de request body, como si estuviéramos creando, solo que estos datos van a venir para actualizar. Entonces, ¿qué datos quiero cuando vamos a actualizar algo? Lo mismo que antes, el name, el priority, el description y el delivery date, que eran todos los datos. Entonces con esto ya tengo lo que voy a actualizar, el dato que quiero actualizar y los nuevos datos para actualizar. Ahora sí, project.update. Este update, al igual que lo habíamos hecho con el delete o algo por el estilo, vamos a tener que, pasarle los datos y demás. Pero antes de actualizar, nosotros tenemos que pasarle un criterio. Entonces voy a buscar primero el proyecto y una vez lo encuentre ya lo actualizo. Entonces voy a decir project.findAll. Find all. Este find all simplemente le voy a dar el parámetro de búsqueda. Entonces les voy a decir, quiero que busques algo en donde el ID sea igual al ID que me están pasando. Ok, pero no quiero todos los datos, no quiero con el ID, tan solo quiero los siguientes atributos. Quiero los siguientes atributos de la respuesta. De hecho, voy a pasarle todos de una vez. Voy a decirle, quiero el ID, quiero el name, quiero el priority, quiero el description. Vamos a escribirlo bien, si no, no va a funcionar. Description. Y quiero también el delivery date. Ok, y esto de aquí son, digamos, todos los datos que me va a devolver cuando busque proyectos. Esto va a tomar su tiempo y una vez los encuentre me va a devolver una lista de proyectos. Si les prestas atención, sabes que esto es lo mismo que habíamos hecho con el método get. Pero estos proyectos no los voy a devolver aún, sino que los voy a empezar a recorrer. Pero primero vamos a validarlo, vamos a decir, si estos proyectos que me está devolviendo, que es un arreglo, tienen en su longitud son mayor a 0, eso significa que he encontrado por lo menos un proyecto. Entonces vamos a empezar a recorrerlos. Voy a decir projects.forEach. Entonces con este forEach voy a decir que voy a recorrer uno a uno cada proyecto. ¿Y qué es lo que voy a hacer con cada proyecto? Bueno, simplemente voy a tratar de actualizarlos. Entonces voy a decir project. Y aquí es donde voy a pasar el project.update. Y los datos que quiero actualizar, por ejemplo el nombre, el priority, el description y el delivery date, es decir, los nuevos datos. Ok, esto lo actualiza, pero para que este await funcione, la función tiene que tener la palabra clave async. Ok, entonces con esto ya estoy actualizando el dato que he encontrado. Y una vez termina, pues lo único que voy a hacer es retornarle una respuesta al usuario con el proyecto actualizado y demás. Entonces vamos a decirle return res.json message project updated successfully.
successfully. Y luego vamos a pasarle simplemente el dato de, por ejemplo, los proyectos nuevos. Data projects, es decir, el dato que encontró. Ok, vamos a probarlo. Vamos a decir aquí, de hecho, este project que le estamos pasando es básicamente este objeto de aquí. Entonces vamos a guardarlo. Y vamos a probarlo. Vamos a actualizar, por ejemplo, en este caso tengo el 1, el 2, el 3. Quiero actualizar el 3. Vamos a decirle que el 3, el proyecto 3, lo voy a actualizar. Entonces lo voy a enviar a través de put. Y le voy a decir que los datos van a cambiar. Ya no se va a llamar make a desktop app. Se va a llamar, por ejemplo, vamos a decirle make a desktop mobile app. Make a mobile app. Y aquí vamos a decir la prioridad ya no será 2, será una prioridad 1, ha cambiado la prioridad. Esto será un proyecto de testing, ya no será, sino será, por ejemplo, bueno, ya no será usando C++, será using Java, por ejemplo. Y la prioridad, la fecha de entrega, perdón, será el 2 del 10 del 22. Enviamos. Y me dice, no se puede obtener la ruta boot, de nuevo por lo mismo. Vamos a decirle aquí arriba, voy a simplemente darle el update project. Y aquí en la línea 13 vamos a utilizar esa función. Update project. Ok, vamos a guardarlo. Y vamos a ir aquí. Vamos a probarlo nuevamente. Enviamos. Y me da un error. Vamos a ver en qué me he equivocado. Vamos a ver, ir aquí. Me dice project is not defined. Vamos a ver aquí en qué parte. Ah, claro. Este proyecto... Este es el arreglo de proyectos. ¿En qué línea es? Control 67. En esta línea de acá es projects.len. No es en singular, sino en plural. Ok, me falta una S tan solamente. Muy bien, vamos a volver a intentarlo. Enviamos. Ok, proyecto actualizado satisfactoriamente. Los datos que es actualizado para el proyecto 3 son make a mobile app usando Java. Entonces vamos a consultarlos todos a través del método get. Enviamos. Proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3. Y el proyecto 3 ha cambiado. Ya no es make a desktop app, sino a mobile app. Ya no estás utilizando C++, sino Java. Y la prioridad es 1. ¿Ok? Entonces, esos son mis proyectos. Ahora, ¿qué pasa con las tareas? Bueno, con eso vamos a terminar. Y como ya tenemos mucha idea de cómo hacer todo esto, pues la relación va a ser mucho más fácil. Vamos a hacer esto. Vamos a ir aquí en Routes. En Tasks. Y vamos a empezar a rellenar nuestras rutas. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestras rutas para las tareas. Pero primero voy a empezar con los controladores para dejar todo listo en nuestras funciones y luego simplemente lo utilizamos. Ya sabemos cómo funciona. Entonces vamos a decir task.controller.js. Y aquí voy a exportar algunas funciones. Voy a exportar una función llamada createTask, que es un record y un res. Luego voy a exportar otra función. De hecho voy a copiar simplemente eso de aquí. Por ejemplo, unas 4 o 5 veces. Vamos a pegarlo 5 veces. Solo que vamos a ir cambiándole los nombres. Por ejemplo, la primera función se va a llamar createTask, está bien. La segunda función vamos a llamarla getTask, porque se dará la encargada de obtener todas las tareas que tengo en mi base de datos. La otra función se va a llamar getOneTask, o vamos a decirle, sí, getOneTask, para obtener tan solo una tarea. O como ya sabemos, también podríamos simplemente obtener la actualización. Entonces podría decir directamente updateTask. Y luego podría crear otra función que se llame deleteTask. Y con esto podríamos terminar. Pero vamos a dejarle también la última. GetOneTask. Obtener tan solo una tarea. Ok. Y con esto funcionaría. Pero recuerda que las tareas al final nosotros podemos buscarlas por proyecto. Es decir, podemos obtener no todas las tareas tan solamente, sino las tareas que le pertenecen a un solo proyecto. Entonces también vamos a crear esa ruta. Vamos a crear una ruta llamada... De hecho, lo mismo, vamos a copiar una ruta más. Y aquí vamos a crear otra ruta llamada, en este caso ya no getOneTask, sino getTask by project. O obtener tareas por proyecto, by project. Ok, y con esto ya tenemos nuestras 6 funciones. En este caso serán 6 para task. Otra forma también de, digamos, resumir todas estas funciones, es decir, para el editor, puedes presionar Ctrl+P y escribir fold all. Y esto lo que hace es resumirlo, como puede ver. Básicamente le coloca más resumido. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestras rutas para las tareas. Vamos a llenarlas. Vamos a empezar con createTask. ¿Cómo creamos una tarea? Bueno, tenemos que importar el modelo. Vamos a decir import task from. Vamos a subir un nivel, la carpeta models, el módulo de tareas.
Y aquí vamos a empezar a decir task. ¿Cómo era para, digamos, crear un nuevo objeto? Bueno, teníamos el objeto create y aquí dentro le damos los datos. Pero necesitamos los datos que nos envíen el cliente. Entonces vamos a hacer exactamente igual que antes y vamos a crear una constante que va a extraer desde request body los datos de una tarea. Entonces estos datos de esta tarea vamos a recibir, por ejemplo, un nombre, un don't y un project ID. Es decir, son los datos de la tarea nueva que me va a pasar un usuario o una aplicación cliente. Y una vez los tengo, pues lo único que voy a hacer es crearlo, exactamente igual que antes. Voy a decirle, voy a crear un nombre con la propiedad name, un don't con la propiedad don't y un project ID con el ID que me están pasando. Entonces con esto ya puedo tener los datos, pero esto lo tengo que hacer funcionar. Entonces esto va a tomar algo de tiempo. Voy a decirle await a la función async. Y esto, una vez lo cree, me va a devolver la nueva tarea creada. Y es lo que le voy a devolver al usuario. res.json message. Vamos a decirle project. Vamos a decirle new task created. Simplemente new task created. Y con esto podría terminar, o también le podría pasar los datos. Pero con esto es más que suficiente. Ok, adicionalmente también le puedo pasar qué datos le quiero devolver. Por ejemplo, qué fields voy a pasarle. Bueno, vamos a decir aquí fields, qué campos le voy a pasar cuando creo un nuevo dato. Por ejemplo, voy a pasarle un project ID. Le voy a pasar también, por ejemplo, un name. Y le voy a pasar en este caso un... Bueno, en este caso vamos a ir en orden. Primero el name. Luego el don't. Y luego el project ID. Ok, entonces vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Para guardar esto de aquí, vamos a ir en task.js y aquí vamos a crear una ruta. Router.get, bueno, perdón, .post para crear una ruta. Y cuando me pidan a la ruta, /API/task a través del método post, pues yo voy a simplemente recibir esa ruta y manejarlo con mi controlador. Pero necesito importar el controlador. Entonces voy a importar algo desde... Vamos a subir un nivel, la carpeta controllers, vamos a requerir el controlador de project. Ok, aquí estoy yendo un poco más rápido porque ya he explicado esto en el anterior. Es lo mismo, solamente que estoy aplicándolo a otro modelo. Entonces vamos a decir project, en este caso create project. Ese es el único controlador que tiene código, como puedes ver. Bueno, no create project, create task. Me he equivocado, no es el project controller, task controller. Y vamos a decirle que ya no será create project, sino será create task. Ok, y esa función se lo voy a pasar cuando pidan a este enrutador. Vamos a guardarlo y vamos a crear una tarea. Vamos a ir aquí. Aquí ya no voy a decir API project, sino API task. Y aquí ya no le voy a dar estos datos. Vamos a enviarle nuevos datos. Por ejemplo, una nueva tarea. Primero, ¿una tarea para quién? ¿Para qué proyecto? Bueno, voy a crear una tarea más para mi proyecto, por ejemplo, mi proyecto 3. Make a mobile app usando Java. Entonces voy a crear una tarea que sea, por ejemplo, descargar un ID. Download, descargar, download ID. Descarga un ID. Y luego le voy a decir que, bueno, vamos a ver qué datos necesitan también un don't y un project ID. Entonces el don't va a ser en falso por defecto, porque la tarea 1 va a estar hecha. Y aquí también tiene que ir entre dobles comillas. Aquí he escrito mal algo, creo. Download an ID. No, lo que me falta ahora es simplemente darle el project ID. Entonces voy a decirle aquí el project ID. Ok, de esta manera, en camel case. Y luego le voy a decir que el project ID será para la tarea, para el proyecto, perdón, 3. Entonces voy a decirle 3. Vamos a enviarlo. Y me dice no se puede obtener la ruta get para API task. Bueno, es que estoy enviándolo a través del get. Vamos a enviarlo a través del método post. Vamos a enviarlo. Y me da un error. Sé que me da un error porque esto debería ser rápido y está cargando. Y adicionalmente en la consola del servidor me da un error grande. Entonces me dice no existe la columna project ID en la relación task. Vamos a ver por qué. Vamos a ir en models, task, project ID, aquí está. Vamos a ir en project JS, en el modelo. Project ID, source ID. Vamos a ver cómo queda nuestra base de datos. Vamos a ir en pgadmin nuevamente. Y en nuestras tablas, en Postgres, esquemas, tables, projects, tenemos una propiedad. Bueno, aquí están nuestras propiedades, pero vamos a ir en la tabla de tasks, de tareas. Y aquí tenemos project ID. Él lo guarda con minúscula. Así le coloco en camel case y lo guarda en minúscula. Entonces vamos a volver todo a minúscula. Project ID, todo en minúscula. Para hacerlo es muy sencillo porque los modelos simplemente lo tenemos que actualizar. Por ejemplo, en tarea,
no se llama de esta manera, sino project ID en minúscula. Vamos a seguir el efecto. Vamos a cambiar aquí en minúscula. Vamos a ir ahora en project. Y aquí justo cuando estábamos haciendo la relación no existe project ID, sino está project ID en minúscula. Ok, vamos a guardar y ahora sí vamos a intentarlo. Vamos a ir de nuevo en Task Controller. Y ya no se llama project ID de esta manera, se llama project ID en minúscula. Vamos a guardarlo. Ahora sí vamos a volver a intentarlo. Enviamos. Y me dice nueva tarea creada. Vamos a consultar todas las tareas para verlas. De hecho podemos consultarlo desde la consola. Select asterisco from task. Y aquí está nuestra nueva tarea. Download an ID. Para el proyecto, el project ID si no lo ha asignado. Aquí debería aparecer el nombre. Vamos a ver. El project ID 3. Vamos a ver por qué no aparece. Porque tenemos un project ID 3, que es este de aquí. Entonces, no lo ha asignado. Vamos a ver por qué. Project ID. Ah, claro, aquí me había olvidado de colocarlo en minúscula. Vamos a guardarlo. Y luego lo vamos a actualizar. Ya sabemos que ha guardado. Solamente esto faltaba. Vamos a ahora hacer funcionar nuestra otra función de obtener todas las tareas. Vamos a decir project.findAll. Este es para obtener todas las tareas. Este es como el select asterisco from. Este es el await. Vamos a decirle que voy a tener todos los proyectos. Y aquí vamos a darle así a la función para que funcione. Y en findAll yo puedo darle unas propiedades. Por ejemplo, qué atributos quiero seleccionar de la búsqueda. Es decir, no quiero todos los datos, sino quiero algunos. Pero en este caso voy a seleccionarlos todos. ID, por ejemplo, project ID. Quiero el project ID de cada dato de todas las tareas. Quiero, por ejemplo, el nombre. Quiero el don't, que también es otra propiedad. Y con eso sería todo. Ok, y luego le podría decir también que quiero un orden al momento de que reciba los datos. Puedo decirle order. Y aquí le puedo dar un objeto, perdón, un arreglo. Y dentro de este arreglo le digo cómo quiero que vaya ordenado. Por ejemplo, le puedo decir, quiero que vaya ordenado por el ID de manera descendente. Entonces, esta es otra forma. De hecho, no es de esta manera, sino es con una coma, porque es un arreglo. Y aquí básicamente lo ordenaría de esa manera. Ok, ahora de esto también lo puedo devolver. Entonces puedo decir res.json y le devuelvo simplemente las tareas. O a través de un objeto de esta manera. De hecho aquí no es project, es task. No debía haber importado eso. Entonces vamos a decir aquí task.findAll. Y esto me vuelve un arreglo de tareas. Y es lo que voy a devolver. Aquí que ha faltado, vamos a ver, creo que algo ha faltado. Project ID, request body, project ID. Ok, aquí también es ID minúscula. Son errores típicos cuando por lo general grabas un video. Entonces vamos a cerrar. Voy a cerrar esto de aquí. Ya está listo nuestro getTask. Esto va a devolverme todas las tareas. Vamos a buscarlo. Vamos a decir localhost 3000 API task a través del método get. Envío. Y tengo un error. No se reconoce la ruta. Ah, ok. No he creado la ruta. Vamos a ir en task, en las rutas. Y voy a decir, cuando me pidan a través de la ruta get a la ruta inicial, yo quiero utilizar mi método llamado getTask de esta manera. Bueno, vamos a buscarlo. ¿Cómo se llama? GetTask, Export Async Function GetTask. Vamos a buscarlo. GetTask, aquí está. Y esto es lo que vamos a manejar cuando reciba esa ruta. GetTask. Guardamos. Vamos a esperar un segundo, ya reinició. Vamos a enviarlo. Y con esto obtengo todas las tareas que tengo guardadas hasta este momento. Las tareas, el nombre, el ID y el proyecto al cual están relacionados. Como puedes ver, el ID 5, que es el último que agregamos, no tiene un proyecto ID, está en nulo. Pero el resto sí. Ahora, entonces vamos a eliminar este dato. Para eliminarlo es algo igual porque vamos a decir router.delete. Y aquí le vamos a decir para todas las rutas. De hecho, vamos a separarlo aquí. Para todas las rutas que empiecen con API, task y un ID, vamos a eliminarlo. Entonces aquí voy a decirle el ID. Y aquí voy a decirle que voy a utilizar una función. Vamos a minimizar esto de aquí. Una función llamada delete_task. De hecho aquí también está el update. Vamos a empezar por el delete porque creo que es mucho más sencillo. Entonces vamos a decir task. Igual que antes, vamos a tener que buscar un dato y vamos a tener que, simplemente eliminarlo a partir de eso, con un where. Entonces vamos a decir task.delete. Y le paso el criterio, simplemente where el ID sea igual al ID que me están pasando. ¿Pero de dónde obtengo ese ID? Bueno, desde request parents, como habíamos hecho antes. Const el ID desde request parents. Y esto va a ser asíncrono, así que await. La función también tiene que tener la palabra clave async. Y con esto me va a devolver la tarea eliminada. Esto me va a devolver de nuevo el contador. Puedes colocarle, por ejemplo, el contador. Pero en mi caso no lo voy a hacer. Ya sabes que esto te devuelve cuántos elementos ha eliminado. Res.json, simplemente le voy a enviar un mensaje que diga task deleted. Task deleted. Vamos a guardar. Y con esto funcionaría. Vamos a utilizarlo. Cada vez que envíen a través del método delete, voy a utilizar mi método llamado delete_task.
Vamos a bajar aquí y vamos a decirle delete task. Guardamos y con eso sería más que suficiente. Ok, se reinicia el servidor y ahora vamos a enviar un método delete a API task, pero quiero eliminar la tarea 5 que está mal escrita. Entonces les digo 5, no 54 sino 5. Enviamos y tengo un error. Vamos a ver cuál es el error. Me dice delete is not a function, no es una función. Entonces vamos a ir aquí task. Claro, no se llama delete, se llama destroyed. Estaba en lo correcto, no existe esa función para SQLite, se llama destroy. Entonces vamos a enviarlo, ahora sí. Y me dice task deleted. Ok, entonces ya he eliminado una tarea, vamos a consultar todas. Voy a decir método get a todas las tareas. Y ya no está la tarea 5, 4, 3, 2, 1. Ok, entonces ya estoy eliminando. Vamos a continuar ahora con el update. El update está aquí arriba, me lo salté tan solo un segundo. Para actualizar un dato vamos a tener que hacer el mismo proceso de antes, buscar y actualizar. Entonces voy a necesitar dos datos. El ID que viene de request parents, de la ruta, y voy a necesitar también el project ID para el nuevo dato, el nombre y el don't para la nueva tarea que quiero actualizar, que viene desde request.body. Ok, estos datos yo los tengo que primero buscar. Entonces voy a decir, vamos a buscar una tarea que coincida con el ID que me están pasando, pero de esas tareas tan solo quiero los siguientes atributos. Y aquí le digo, quiero los siguientes atributos, como por ejemplo el nombre, quiero el project ID y quiero también el don't para obtener tan solo los datos principales, aunque también podría obtener todos, por ejemplo el ID. Ok, esto me va a devolver la tarea que he encontrado, entonces yo lo voy a guardar en una constante llamada task para guardar la tarea, digamos momentáneamente. Luego lo voy a simplemente pasar a otro método de task llamado update, que básicamente lo actualiza, pero le tengo que pasar los datos. Por ejemplo, ¿qué datos quiero actualizar? Quiero actualizar el nombre, quiero actualizar el don't y quiero actualizar el project ID. Luego le voy a decir en dónde. Bueno, le voy a decir en dónde el ID sea igual al ID que me están pasando. Bueno, en este caso este where va dentro de llaves. Iría así. Voy a escribir aquí otra where ID sea .id. Ok, entonces con esto ya estoy simplemente, digamos, colocando los nuevos datos y seleccionando a qué datos voy a actualizarlo. Y esto de nuevo, await, y para que tome su tiempo, y una vez actualiza ya puedo continuar. Entonces, una vez actualizado, lo único que voy a hacer es guardarlo en una constante llamada updated task, tarea actualizada, y lo voy a devolver al cliente. Simplemente voy a decir res.json, de nuevo esto lo puedes pasar dentro de un try catch, res.json, le voy a decir un message que diga task updated. Y luego le voy a decir simplemente updated task. Le voy a pasar la tarea que he guardado aquí. Entonces lo mismo, updated task. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Entonces ahora, de hecho aquí tengo un problema, vamos a ver cuál es el problema. No se puede utilizar aquí await, claro, dentro de una función que no tiene async. Me faltó aquí escribir async. Vamos a guardar. Inicio el servidor, ok. Entonces, en este caso, quiero actualizar la tarea, supongamos la tarea download.vue.js. Ya no quiero que sea download.vue.js, quiero que sea download.react, por ejemplo. Entonces quiero actualizar la tarea 1, su ID 1. Pero quiero actualizar con los siguientes datos. Por ejemplo, el project ID ya no quiero que pertenezca al proyecto 1. ID ya no quiero que pertenezca al proyecto 1, sino quiero que pertenezca al proyecto 2. Luego, quiero que ya no sea el nombre download.vue.js, entonces voy a decirle el nombre. Ya no será download.vue.js, sino download.react. Ya sé que lo he escrito mal, pero no importa. El don't vamos a colocarle aquí en true. Ya está hecha esa tarea, en este caso. Entonces vamos a enviarlo. Lo enviamos y me da un error. Vamos a ver por qué. Get API task 404. En realidad no lo he encontrado porque lo mismo. Me ha faltado obtener aquí, importar el update task. Ok, y aquí lo mismo. Router. En este caso put. Cuando me envíe un ID, voy a utilizar el update task. Vamos a probarlo. Empezando un nuevo dato, vamos a enviarlo. Y me dice no se puede obtener la ruta get. Claro, estoy enviando get, es put. Vamos a enviar. Y me dice tarea actualizada. ¿Cuántas tareas se actualizaron? Una sola. Ok, entonces vamos a comprobarlo. Vamos a consultar todos a través del método get. Envío. Y me dice, ya no está download.vue.js, sino dice download.react. Ya no pertenece al proyecto 1, sino al 2. El ID sigue igual. Y el DOM está en true. Es decir, ya estamos actualizando las tareas.
Ahora, vamos a tratar de ejecutar también cuando un usuario pide, por ejemplo, una sola tarea. Entonces, para hacerlo vamos a decir router.get. Cuando pidan una tarea por ID, vamos a crear una función. De hecho, ya está creada, solamente falta rellenar. Aquí está, getOneTask. Vamos a, a hacer una consulta en nuestro módulo de tareas, find want. Y aquí vamos a decirle where el ID sea igual al ID. Entonces aquí simplemente vamos a darle que antes de todo esto vamos a primero obtener el ID. Vamos a decirle const ID que viene desde request parents. Esto de aquí es un await. Y esto de aquí para que funcione es un async. Ok, esto me va a devolver la tarea que he encontrado. Vamos a formatearlo. Y aquí luego que tengo la tarea ya puedo devolverla. Simplemente puedo decir res.json task. Ok, vamos a guardarlo. O puedo devolverlo directamente de esta manera. Vamos a guardarlo y vamos a comprobarlo. Por ejemplo, vamos a ir aquí en nuestra aplicación Insomnia. Y por ejemplo, quiero la tarea tan solo 1. La tarea por el ID 1. Task 1, get, envío. Y me dice no se puede obtener la ruta. De nuevo por lo mismo. Estoy repitiendo el mismo problema a cada momento. Pero vamos a decirle aquí get one task. Ok. Vamos a ir aquí y voy a decirle get one task. Vamos a guardarlo. Se reinicia, vamos a pedirlo nuevamente. Y me da un error. Vamos a ver cuál es el error. Me dice no existe la columna project ID. Por alguna razón está pidiendo el project ID. Aquí tan solo he dicho donde el ID sea igual a esto. Vamos a especificar los atributos para que sea más específico. Vamos a ir aquí, vamos a escribir attributes. Y los atributos que quiero en este caso son, por ejemplo, para especificarlo voy a decirle el ID de la tarea, quiero el project ID en minúscula, quiero el nombre y quiero el don't. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo otra vez. Vamos a bajar. Get API task 1 envío. Y aquí están los datos. ID, project ID 2. Vamos a buscar ahora, por ejemplo, la tarea 3. Y aquí está la tarea 3. La tarea 4. Y aquí está la tarea 4. Entonces ya tenemos una manera de buscar por una sola tarea. Finalmente, ¿qué pasa si yo quiero buscar una tarea que le pertenezca a un proyecto? Es decir, quiero buscar todas las tareas, pero que le pertenezcan al project 1, por ejemplo. ¿Cuál es el project 1? Bueno, vamos a buscarlo. Por ejemplo, API projects. Por ejemplo, aquí tengo 3 proyectos, pero ¿qué tareas le pertenecen al proyecto 1? Si yo busco, por ejemplo, projects 1, esto me devuelve tan solo el proyecto, la descripción, pero yo quiero las tareas de ese proyecto. Entonces lo que vamos a hacer es que cada vez que busquen /task, /project, el número del proyecto, me va a devolver todas las tareas que le pertenecen al proyecto con ese número. Para hacerlo vamos a crear esta función. Simplemente vamos a ir aquí. Y vamos a crear una función que simplemente reciba aquí un async porque vamos a hacer una consulta. Vamos a ir await y aquí vamos a utilizar nuestro modelo task y voy a decirle busca todas las tareas, pero vas a buscarlas basado en un criterio, es decir, where el ID sea igual al ID. Ahora, este ID ¿cómo lo vamos a recibir? Bueno, exactamente igual que el anterior, simplemente vamos a decir router.get. Pero este ID vamos a especificarlo con otro nombre. Por ejemplo, cada vez que te pasen, por ejemplo, esta ruta va a ser de la siguiente manera. Cada vez que te pasen /API, /task, /project ID, vamos a recibir este ID de aquí. Este sería el ID que vamos a buscar. Entonces vamos a decirle, cuando reciban API task, /project, /project ID, es como vamos a recibir ese ID del proyecto que queremos buscar. Y aquí vamos a decirle de la misma manera. Quiero extraer el project ID que viene desde request parents. Ok, entonces esto es como vamos a encontrar el dato. Entonces aquí le voy a decir project ID. Muy bien, entonces ahora para que esto funcione, simplemente vamos a tener que pasar la consulta. Voy a decirle aquí que voy a guardar el resultado de estas tareas que ha consultado en una constante y lo voy a devolver al cliente. res.json task. Y exactamente igual como habíamos hecho antes, también podemos simplemente especificar los atributos para decirle qué es lo que quiero obtener. Quizá no quiero obtener todo, tan solo quiero obtener algunas cosas. Bueno, entonces le digo quiero recibir el ID, quiero recibir el proyecto, bueno, el project ID en este caso. Quiero recibir también el don't y quiero recibir, básicamente creo que eso sería todo, el name. Ok, entonces vamos a guardarlo y vamos a probarlo.
Por ejemplo, aquí Server por 3000 ya está. Supongamos que yo quiero todas las tareas que le pertenecen al proyecto 1. Envío. Y no se puede obtener la ruta porque de nuevo me ha faltado lo mismo. Get. Vamos a decir get task by project. Ok, vamos a utilizar el método get task by project. Get task by project. Guardamos. Vamos a esperar un segundo que reinicie. Ahora sí, vamos a enviarlo. Y me da un error. Vamos a ver cuál es el error. Me dice el project ID, lo mismo. Quizás me he equivocado. El escrito project ID. Creo que aquí al momento... Ah, claro. No es project ID. Aquí está en minúscula. Me ha faltado. Ok, ahora sí, vamos a intentarlo. Enviamos. Y me devuelve todos los proyectos que le pertenecen... Todas las tareas que le pertenecen al proyecto 1. Vamos a buscar en el proyecto 2. ¿Qué tareas le pertenecen al proyecto 2? Y el proyecto 2 es el que más tareas tiene. Por ejemplo, el proyecto 2 tiene este ID, Download Flutter, Design UI, Download React. El proyecto 3, envío, y me dice que no tiene tareas. El proyecto 4, y me dice que no tiene tareas. Vamos a el proyecto 5, y el proyecto 5 tampoco tiene tareas. Es decir, al final me está devolviendo los datos que están relacionados. Y con esto hemos finalizado nuestra REST API. Como pueden ver, al final hemos utilizado sintaxis de ECMAScript 6 hacia arriba y ya tenemos todas nuestras funciones creadas. Tenemos con controladores, con rutas y demás. No ha sido corto el video porque he tratado de explicarlo lo mejor posible. Pero aún así, si no conoces o no entiendes muchas de estas cosas, te recomiendo que estudies básicamente 3 cosas. ECMAScript 6 hacia arriba, con async await, funciones flecha. Ya tengo un video explicando async await, también te lo voy a dejar en la descripción. Y lo otro sería estudiar Sequelize. En este caso hemos basado mucho de nuestro código en Sequelize. Y finalmente el tercer tema que podría servirte es entender mucho mejor cómo funciona Express, que también ya tengo un curso de Express. Entonces con esto ya tienes tu REST API. Ahora este endpoint que hemos creado el día de hoy, empieza a utilizarlo en próximas aplicaciones, quizás con una aplicación móvil, con una aplicación de Flutter y demás. Ahora, antes de terminar con todo esto, ya que ya está desarrollada nuestra aplicación, vamos a convertir el código. Vamos a cancelar la consola con control C. Vamos a decirle que sí. Y vamos a decir npm run build. Esto lo que hará es volver a convertir todo nuestro código. Y este es nuestro código final. Aquí, por ejemplo, puedes abrir el proyecto. Y aquí está nuestro código convertido. No te preocupes si no lo entiendes. Esto no es para nosotros. Es para una máquina. Es para otro servidor. Al final, todo este código es válido por Node. Entonces yo puedo ejecutar aquí npm start. Y me da un error. ¿Por qué me da un error? Me dice regenerator runtime.mark. La razón de que me dé este error al momento de ejecutar mi código de producción con el npm start es que al momento de escribir nuestro código origen, él dependía de varios módulos de JavaScript. Entonces al inicio vamos a importar otro módulo. Vamos a importar el módulo @babel polyfill, ese módulo que habíamos instalado y nunca lo habíamos utilizado. Bueno, ahora sí lo estamos utilizando. Vamos a convertir el código de nuevo en npm run build. Lo convierte el código otra vez. Y ahora sí, npm start. Esto, el comando start, recuerda que ejecuta esto. Y aquí está el server por 3000. Solo que ahora ya no está ejecutando con Babel Node, sino no está ejecutando nuestro proyecto final. Entonces vamos a ir a localhost 3000. No hay nada, pero si voy a localhost 3000 /API /project. Aquí están nuestros datos. API /task. Es decir, para hacer peticiones get, por ejemplo, quiero la tarea 1. Aquí está. Es decir, ya está funcionando nuestro proyecto, ya está listo para desplegarse. Luego obviamente puedes aprender otras cosas como cómo autenticar con JSON Web Token o con sesiones o con cookies. Depende de lo que quieras hacer. Pero al menos con esto hemos desarrollado nuestra API y hay una relación foreign key y hemos utilizado pgadmin junto con Postgres. Si tienes alguna duda, una recomendación o cualquier cosa, déjame en los comentarios y eventualmente voy a crear ejemplos de ello. Muy bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo.
Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack, en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.